Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 8 del curso Elaboración y Presentación de Ejercicio de presentación de tesis, propiamente. Hoy tendremos nuestra sesión correspondiente en el anteproyecto. Esto vendría siendo la cuarta sección y con eso estaríamos finalizando el anteproyecto. Pero en el informe final, esto que vamos a hablar el día de hoy, que se llama marco administrativo, no aparece propiamente. Este marco administrativo de lo que vamos a estar abordando el día de hoy es propiamente lo que nosotros conocemos como la ordenación sistemática de todas las tareas que se van a lograr realizar, para que el proyecto, en este caso su tesis, pues se logre cumplir en el tiempo que usted tiene estimado propiamente y en base a los recursos con los cuales usted dispone propiamente. Aquí lo que se necesita en este marco administrativo propiamente es donde usted va a exponer lo que necesita hacer y cómo lo va a hacer propiamente. Esto es propiamente ya planificación personal en este sentido. En este marco administrativo hay muy poca o casi nula participación del asesor y del encargado de metodología. En los pasos anteriores vimos que el asesor tiene mucha participación en el marco conceptual y en el marco teórico. Y el encargado de metodología pues tiene mucha participación en lo que sería propiamente el marco metodológico. Aquí el asesor va a leerlo, sí podrá hacer algún tipo de lectura, pero no va a decirle, mire, eso está bien o está mal, salvo que algunos de los detalles que vamos a ver más adelante, pues sí realmente estén mal planteados o estén mal redactados. Uno de ellos, por ejemplo, es el presupuesto de lo que vamos a abordar el día de hoy. Hoy vamos a aprender propiamente a cómo se hace el presupuesto dentro de una tesis. Vamos a manejar una cantidad, eso ya dependerá propiamente de las circunstancias que ustedes tengan o de la forma en como ustedes propiamente trabajen, en este caso, la tesis, en ese sentido. Entonces voy a manejar una cantidad, puede ser que sea más, puede ser que sea menos, pero vamos a manejar un promedio establecido. También dentro del marco metodológico, como os dije anteriormente, es donde se va a ver propiamente, o muchas veces, es donde se va a ver el éxito de la tesis, propiamente. Aquí hay personas del área de psicología y algunos trabajan en el área de recursos humanos. Cuando usted va a ser contratado dentro de una empresa, ya sea del sector privado o del sector público propiamente, algunas dependencias, en este caso el departamento de personal con recursos humanos, propiamente le van a solicitar a usted la tesis. No para ver si la tesis está bien o mal, eso ya no, pues sentido. Van a irse propiamente a cómo usted, ya eso lo estábamos hablando la semana pasada, a cómo usted planificó su tesis y más que todo cómo la organizó, en este sentido. Si usted propiamente le dio ese enfoque, le dio propiamente esas características, esas esencias que siendo su trabajo, siendo un trabajo individual, pues usted le manifestó interés y dedicación. Hay muchas personas que el marco administrativo lo hacen en 2 hojas. Eso deja mucho que desear propiamente de cómo organizaron la tesis, pues en ese sentido. Imagínense, si no pudieron organizar una tesis que era de ustedes o que es de esta persona propiamente, ahora cómo va a poder organizar un trabajo en una empresa o en una institución. Pues por eso se los he dicho y se los repetía a lo largo de las sesiones anteriores. Este marco administrativo es donde les va a abrir mucho las puertas para oportunidades laborales, oportunidades profesionales. Y aquí vamos a manejar 2 palabras claves propiamente: ordenación y la más importante de todas, detalle. Mientras usted más detalle ese marco administrativo, más fácil y más beneficiado va a ser usted propiamente. Describa, detalle todos los elementos que usted necesita para poder cumplir ese objetivo, que es en este caso la realización de la tesis. En ese sentido. Repito, dependiendo cómo usted la vea. Ya hemos visto a lo largo de este curso que hay 2 formas de ver la tesis, solo como un requisito, como un formalismo, la tengo que hacer porque la facultad o la universidad me lo pide para graduarme. O 2, que ojalá así lo vieran la mayoría, que vemos la tesis como una inversión a mediano o a largo plazo.
Pero eso ya dependerá propiamente de la idiosincrasia que tenga cada uno de ustedes. Para estas etapas previas, estas etapas, como digo, para evitar la improvisación, también tenemos que planificar propiamente ciertas etapas administrativas y ciertas etapas burocráticas que se deben de llevar en nuestra universidad o en nuestra facultad y que algunas nosotros también tenemos que llevarlas en este. A continuación, yo les voy a abordar propiamente, como parte de este curso propiamente, algunos consejos que le podrán servir a usted propiamente para iniciar el proceso previo al examen de graduación, en este sentido. Hay ciertos requisitos administrativos y ciertos requisitos burocráticos que usted debe de cumplir en ese sentido. Algunos estudiantes, por dejadez, por desconocimiento propiamente, no los han hecho. Y eso ocasiona que en algún momento se vuelva lento el proceso de la graduación. Algunos sí son de la universidad propiamente, o algunos son de la facultad en ese sentido, pero otros a veces son inducidos o son provocados al no cumplirlos por parte del mismo investigador, en este caso el estudiante propiamente. Entonces yo ahorita a continuación le voy a dar esa lista de consejos, son 5 consejos que a usted le podrá servir propiamente para tener todo listo para poder iniciar ese proceso de graduación. Vamos a partir propiamente en ese listado de una ordenación y que usted tenga propiamente todos los apartados. Con uno que le haga falta, pues se le va a hacer dificultoso el proceso de la elaboración o la presentación de la tesis en ese sentido. Vamos a dividir el grupo propiamente en 2. Aquí hay personas que todavía no han cerrado Pensum. Entonces, vamos a empezar primero con ellos. Y hay otras personas que ya cerraron Pensum, se encuentran en las fases de privados o exámenes generales de conocimiento, y hay otros que ya hicieron su examen general de conocimientos y que ya están en la fase final de la tesis. Pues, podemos decir que hay 3 grupos de personas en ese sentido. Esto que voy a decirles ahorita se aplica tanto para estudiantes de la San Carlos como para estudiantes de las privadas. Aquí recuérdense que en este curso no estamos haciendo ningún tipo de distingo propiamente. Aquí se aplica lo mismo, pues en sentido. Claro, en algunas universidades pues se vuelve un poquito más burocrático algunos apartados. No voy a mencionar por ética, pero hay una universidad privada que propiamente para uno de los requisitos que vamos a ver se tarda en 1 año en hacerlo propiamente. Uno de ellos es el famoso cierre de pensum. Pues en una universidad privada se tardan propiamente 1 año en elaborarlo propiamente, en entregárselo al estudiante. Se vuelve muy lento y burocrático ese proceso. En la mayoría, en las otras 13 universidades, pues el cierre de pensum, usted lo pide hoy y se lo entregarán a 24 horas después o 48, eso ya dependerá propiamente. Pero ahorita nosotros vamos a ver propiamente esos consejos que a usted le puede servir propiamente para desarrollar o tener etapas previas al proceso, en este caso, de la presentación de su tesis. Y después vamos a estar viendo ya propiamente cómo se elabora el marco administrativo. Repito, este marco administrativo es eminentemente personal, requiere organización y requiere detalle por parte del estudiante. El beneficiado es el estudiante en ese sentido. Repito, el asesor no tiene mucha participación, podrá verlo, podrá aconsejarlo, pero no le podrá decir, mire, eso está mal, salvo que realmente hubiera algo que sí se necesita modificar. Entonces vamos a empezar propiamente con esos tipos de consejos que les pueden servir a ustedes para el desarrollo propiamente de su trabajo, en este caso, en las etapas previas propiamente a elaborar lo que sería en este caso su examen de graduación. Entonces voy a iniciar propiamente con aquellos estudiantes que todavía no han cerrado Pensum, en este sentido. Vamos a empezar primero con ellos. Aquí hay personas que están en el 5º, el 7º o 9º semestre. Pues vamos a manejar esa categorización de semestres, pues en ese sentido. Algunos le llaman ciclos, pues en ese sentido. Bueno, creo que está de más decirlo, pero lo tengo que decir porque es un consejo que se les está dando a ustedes, es lo siguiente. Por favor, cada vez que termine un semestre, eso se aplica, repito, tanto a las privadas como a las San Carlos, cada vez que termine un semestre, usted pida
el certificado general de cursos o la certificación de cursos propiamente, para ver cómo va usted con su carrera. Voy a manejar una cantidad de cursos. Puede ser que en unas carreras sean más, en otras sean menos, pero voy a poner una cantidad. Pongamos que usted, su carrera es de 5 años y lo está llevando por semestres. En cada semestre usted lleva 5 cursos. Entonces estamos hablando de 10 semestres, en total 50 cursos. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos, pero vamos a manejar la cantidad de 50 cursos. Entonces, usted está ahorita en el 7º semestre, pero todavía no tiene aprobado el 7º, solo tiene aprobado hasta el 6º. Entonces estamos hablando de que supuestamente usted lleva 30 cursos aprobados. Hay que verificarlos, porque algunos estudiantes solo ven el acta del catedrático sube o el acta que el catedrático coloca ahí en la unidad académica. Esa no es una prueba verídica, y algunos le sacan fotocopias a acta, eso no es el documento oficial. Usted tiene que abocarse a control académico propiamente o a la secretaria de su unidad académica y solicitar, en este caso, la certificación de cursos. Usted está en el 7º semestre, pues tendría que llevar ahorita 30 cursos aprobados, porque todavía no ha terminado el 7º. Si usted está en el 9º, pues lleva hasta ahorita 40 cursos aprobados, porque todavía está en el 9º, no ha terminado el curso, no ha terminado ese semestre. Pues, entonces, ¿por qué? Para evitar sorpresas, porque hay algunas personas que se confían. Digamos que ya estoy en el 9º semestre y estoy llevando Derecho 5, por decirlo de alguna manera. Pero cuando voy a pedir la certificación de cursos, resulta que no llevo 40 cursos, llevo 35 y empiezo a ver cuáles son los que me faltan. Y resulta que no tengo ganado Derecho 1. Entonces, Derecho 1 me vota Derecho 2, Derecho 3, Derecho 4, por decirlo de una manera. Ustedes saben que en la mayoría de carreras, pues son pensum cerrados. En pensum cerrados, perder un curso es equivale a perder un año propiamente. Aquí usted por confiado propiamente, por no verificar ese proceso, pues ahorita se dio las desagradables sorpresas de que tiene perdido un curso y que eso le ha botado a los otros cursos correspondientes, los prerequisitos, pues en ese sentido. Entonces ese es el consejo que le doy a las personas que están en el 5º o 7º o 9º semestre. Pidan la certificación de cursos cada vez que termine el semestre para llevar un control, para saber cuántos cursos llevo aprobados. Si hay algún problema, pues solucionarlo ahorita para que no se me alargue más adelante pues ese proceso. Bueno, eso es en el caso de las personas que están, en este caso, cursando todavía su carrera. En la universidad, tanto en la San Carlos como en las privadas, a ese estudiante se le llama estudiante regular, propiamente. Estudiante regular es cualquier persona que está desde el primer semestre al 10º semestre, propiamente. Bueno, entonces ahora viene la otra categorización. Bueno, usted viene y ya terminó sus 10 semestres. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos. Estamos manejando una cantidad así. Entonces viene usted y dice, ya cerré penso. Sí, pero no tiene el documento oficial. En este caso, usted debe abocarse tanto a la secretaria o a control académico de su unidad académica y solicitar propiamente, primero, la certificación de cursos, para confrontar de que usted realmente pues tiene aprobado esa cantidad de cursos. En este caso, que estamos hablando de 50, pues en ese sentido. Entonces, en control académico, pues le van a extender ese documento. Y ahí mismo le van a extender lo que se conoce como el cierre de pensum, propiamente. Entonces, con ese cierre de pensum, como el mismo nombre dice, ya cerré pensum en mi carrera, ya cumplí ese primer requisito, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? En este caso, vamos a empezar con lo de la San Carlos, pues propiamente usted viene, cierra pensum, se aboca a la unidad, a registro y estadística y se va a inscribir propiamente. Ahí se puede inscribir cualquier día, cualquier fecha. No hay una fecha estandarizada, como por ejemplo los periodos de inscripción normal, que es en noviembre, diciembre y enero, ¿no? Aquí usted puede hacerlo en cualquier día, pues en ese sentido. Entonces viene usted y con su certificación y con su cierre de pensum, usted se va a inscribir. Igual lo hacen en las privadas, pues se le dan su certificación de cursos, le dan su cierre de pensum y usted asciende a otra categoría. Dejó de ser estudiante regular y ahora se vuelve estudiante para graduación o estudiante previo para graduarse. Ese es el nombre o la categorización que se tiene. Primero nos llamaban estudiante regular, ahora nos llaman estudiante previo para graduación, en ese sentido. Bueno,
Entonces viene usted y ya se ha inscrito. Ahí dependerá de la unidad, dependerá de la universidad cuánto vale esa matrícula consolidada. Por ejemplo, creo que en los San Carlos todavía vale 130. No sé si ya le subieron o no, pero esa es la cantidad. Bueno, entonces usted con ese cierre, con esa matrícula consolidada, le va a valer 2 años. Pero recuerden que a lo largo de este curso siempre les he dicho que una tesis me puede tardar 9, 12, 18, 24 meses. Aquí tenemos una prueba. Pues muchas personas se molestan cuando yo les digo 24 meses para hacer una tesis. Hay mucho tiempo, pues, aquí me está dando, en este caso, la universidad 24 meses para que haga el proceso de graduación, pues, en ese sentido. Logramos que yo me inscribí ahorita el 2023. Entonces me vale la inscripción 2023 y 2024, 2 años. Si yo en ese tiempo no me pude graduar, sencillamente revalido, en este caso, la matrícula consolidada por otros 2 años. Entonces ya sería 25 y 26 para poder graduarme, pues estudiante previo a graduarse, lo que acabamos de decir, pues en ese tiempo. En este tiempo que usted está ahorita en esta fase, pues tendría que cumplir el tercer elemento y va el tercer consejo, el examen general de conocimiento, el privado, en ese sentido. En algunas unidades académicas, pues solo es una fase. En 13 universidades, por ejemplo, en el área de Derecho, hay que hacer 2 fases, la fase pública y la fase privada. Solo la Mariano, pues que solicita 3 fases, la fase pública, la fase privada y la fase penal, pues en ese sentido. Eso ya es política institucional de la universidad. Pero en la mayoría de facultades, pues solo es una fase en ese sentido. Entonces usted viene y hace su examen general de conocimientos, donde le van a preguntar de todo lo que usted supuestamente aprendió o va a poner en práctica en su carrera. Esa es otra historia, pues en ese sentido. Bueno, entonces ya tenemos, en este caso, el tercer consejo, hacer su privado. En algunas unidades académicas, pues les dicen después del privado propiamente, hacer lo que sería el EPS o la tesis, o hacer un instructivo o un libro. Por ejemplo, en el área de humanidades, en algunas carreras, pues hay que hacer un tercer documento. O sea, nos piden 3 materiales para graduarnos. EPS, tesis y es instructivo o manual. Pero eso ya depende propiamente de la unidad. En otras piden 2, o EPS o tesis. Y la mayoría pues solo piden 1, o EPS o tesis o artículo científico o monografía, dependiendo la universidad, pues o dependiendo de la unidad académica. Pues, hay algunas personas, eso ya dependerá de usted, propiamente aquí ya viene la ordenación. Yo no estoy dudando de su capacidad. Usted es una mujer inteligente, usted es un hombre inteligente. Pues hay personas que hacen 2 cosas al mismo tiempo. Ponen a hacer su privado y pues ponen a hacer la tesis. Pero como consejo, como yo que les doy, propiamente vamos paso por paso. Hagamos primero el privado y después enfoquémonos a la tesis. Porque, por ejemplo, las fases en el área de Derecho, pues no son fáciles, esa fase pública o esa fase privada, pues en sentido. O el mismo examen general, cuando solo hay una fase que me piden, pues hay que preparar, hay que estudiar, hay que hacer un documento propiamente. Y eso no es de un día para otro, pues hay que llegar bien preparado a ese examen, pues, en ese sentido. Bueno, esas son las etapas, digamos, previas. En este caso, antes de cerrar Pensum o cuando ya haya cerrado Pensum. Ahora vienen otros consejos. Estos consejos que le voy a dar se aplican para todos. Estos sí van para todos. No importa si usted ya cerró Pensum o está previo a cerrar Pensum. Estos consejos que van ahorita se aplican a todos. Bueno, uno de los consejos que le puedo dar es el siguiente. No se vaya a olvidar de la papelería en la universidad. Ojo, muchos se fueron a inscribir a la universidad y se les olvidó llevar la papelería. A algunos les hace falta llevar la fotostática, a algunos les hace falta llevar el acta de graduación o el acta o la certificación de cursos de nivel medio, pues en ese sentido, y de nivel básico, pues en ese sentido. Ustedes llegaron a la universidad y tanto en la San Carlos como en las privadas, pues le dijeron, no hay ningún problema, inscríbanse, pero tiene que traer la papelería, pues en ese sentido. Aquí es donde ya se vuelve un poco burocrático para algunos, en ese sentido. Bueno, tiene usted y pues tiene que sacar la foto. Si usted tiene el título y tiene el acta de graduación, pues saca las copias, saca la foto estática y la lleva a su universidad. Llévela, no se confíe propiamente. Algunos se confían y se les olvida ese detalle. Pues. Bueno, eso para usted lo tiene todo, pues. Ahora apartamos esto. Digamos que usted perdió el acta de graduación o se le perdió el título. Ese es un dolor ya dolor de cabeza. Vamos con la certificación.
Usted no la encuentra, se le perdió. Entonces usted dice, tengo que ir al colegio. Bueno, regresa a su colegio, que usted sacó la carrera de nivel medio, y pues ahí le van a extender una nueva acta de graduación y una nueva certificación de cursos. Es lógico que ahí se van a llevar un tiempo, pues en algunos se tardarán una semana, una quincena o un mes, pues en ese sentido. Igual, en ese sentido, para que usted tenga ese material. Bueno, el problema es esto. Tenemos la suerte si el colegio existe. Y si el colegio ya no existe, el colegio quebró, o X o Y razón, el colegio desapareció por X o Y razón, ahí es un problema, pues en ese sentido. No sé dónde está el colegio quebró. Entonces, en este caso, me tengo que abocar a lo que sería la departamental o abocarme al Ministerio de Educación. La ley establece que cuando un colegio quiebra, por X o Y razón, pues la papelería que tiene, la papelería de los estudiantes, pasa a poder del Ministerio de Educación para que el estudiante pueda continuar sus trámites, pues en ese sentido. Entonces viene usted y pues no, el colegio ya no existe. Tiene que ir a la departamental y tiene que ir al ministerio a que le extiendan esa famosa certificación. Pues ahí no va a ser de un mes, ahí ya podemos hablar de 2, 3 meses. Recuerden que en el Estado es más burocrático ese sentido. Pues. Bueno, eso sí se perdió la certificación, pues en ese sentido. Y si el colegio ya no existe, pues ahí todavía hay solución. El problema es esto. Aquí viene un problema más difícil. ¿Qué pasa si perdí el título? El título de nivel medio. Si perdí el título, pues me aboco al colegio propiamente y pues ahí tendré que pagar. Y ojo, la reposición del título de nivel medio no es barata. Ojo, en ese sentido, ya dependerá de cuánto me va a cobrar el colegio. Ojo, en ese sentido, en ese apartado. Bueno, entonces me acerco al colegio y ahí me van a decir cuánto tiempo va a extender propiamente la reposición de ese título, propiamente. Bueno, si el colegio existe. Y si el colegio ya no existe, ese es otro dolor de cabeza, propiamente. Porque tengo que acercarme a la departamental, tengo que acercarme al ministerio propiamente. Y ahí no va a ser de 1 o 2 meses. Podemos hablar hasta de un año en la extensión propiamente de esa reposición de ese título por descuidado, pues en ese sentido. Claro, pudo haber pasado una emergencia, pues eso es situación, pero en emergencia, pues, pero si yo lo perdí ahí por dejadez, eso es problema ya propiamente mío, pues en ese sentido. Entonces, tengo que acercarme a la departamental, acercarme al ministerio, esperar el tiempo que ellos van a determinar para la reposición de ese título, luego ir a la Contraloría General de Cuentas para la validez de ese título, luego sacar la certificación o sacar la fotostática y llegar a la universidad. Pero eso casi me llevó un año, más de un año propiamente. Y ven, algunos dicen que se vuelve muy burocrático la universidad, pero a veces son dejadez por parte de los estudiantes, en algunos casos. Bueno. Eso es el aspecto. Entonces, ¿qué es lo que le aconsejo yo? Lo siguiente. Esto lo pueden hacer solo una vez. Con una vez que lo hagan, más que suficiente. No hay necesidad de hacerlo todas las veces. Esto va para todos. Acérquese, en este caso son universidades privadas, con la secretaría de su universidad. O si son en la San Carlos, pues a registro y estadística. Y pidan una certificación de papelería. Ahí en el registro de estadística o con la secretaria de su universidad, pues van a revisar la papelería y ahí le van a indicar qué es lo que usted tiene o qué es lo que a usted le hace falta. Entonces, si me hace falta y me van a indicar, mire, le falta esto, esto y esto, le falta aquello, entonces lo tengo que llevar propiamente. Ahora, si la papelería está completa, pues me van a dar una certificación, donde consta de que tal la papelería que la universidad solicita está al día, pues en ese sentido. Como una vez que lo pida, no hay que pedirlo cada año, una vez. Hay ciertos detalles que solo una vez se pide, pues en este caso la certificación de cursos, pues, pero la certificación de que la papelería está completa. Pues. Bueno, vamos a otro consejo. Esto se aplica para todos. No se olviden del idioma. Ojo, para poder graduarme en la universidad, necesito dominar un idioma extranjero o un idioma maya o garífuna nauchinca, pues en ese sentido, no el español. Necesito manejar un idioma de Guatemala o un idioma extranjero, pues. Dependerá de la unidad académica qué nivel me soliciten. En algunas unidades académicas o en algunas universidades, pues me piden el nivel 10, por decir algo así, en ese sentido. O en algunas carreras, más que todo en el sector privado, perdón,
el idioma va dentro del pensum de estudios. Y ahí me va a dar una certificación y con eso, pues en este caso la universidad y la facultad, pues me va a extender de que ya tengo ese idioma. Pero en el caso de la San Carlos, pues tengo que sacar una certificación o tengo que sacar una constancia aprobada por CALUSAC, en ese sentido, donde CALUSAC me va a indicar a qué nivel estoy. Por ejemplo, en algunas unidades académicas piden el nivel 10. Yo estoy a punto, ya tengo toda la tesis, ya tengo todo mi privado, ya tengo todo cumplido. Pero cuando voy a ver los requisitos en mi facultad, me piden el nivel 10. Y yo voy en el nivel 6 de CALUSAC propiamente. Entonces, ahí ya dependerá propiamente si esos niveles, que esos 4 que me hace falta, será por semestre. Si fuera por semestre, estamos hablando de 2 años. O si es por año, pues dice bien, todo lo que nosotros dejamos por dejadez. Por eso, para los que todavía no han cerrado pensum, pues en ese sentido, saquen el idioma, aprovechen ese momento, no se olviden del idioma. Y los que ya cerraron pensum, tampoco se olviden del idioma, pues en ese sentido, porque eso es un elemento muy importante para poder graduarse. Bueno, otro consejo que les podrá servir a ustedes: las solvencias en la biblioteca o el centro de documentación de la biblioteca de su universidad o el centro de documentación de su unidad académica. Pues actualmente este problema no se ha dado tanto, pues no se manifiesta tanto ahora como era en otros años propiamente. Sucede lo siguiente. Vamos a ubicarnos un poco en los años 80, 90 y principios del 2000 propiamente. Antes, los carnet, en este caso el carnet de la San Carlos, era un cuadernillo. No sé, aquellas personas que tenemos más de 30, 40 años, conocimos la cédula de vecindad. El carnet de la universidad era parecido a la cédula, al cuadernillo de la cédula de la vecindad. O si quiere, usted puede pedirle a su papá o a su mamá cómo nos identificábamos antes del DPI, propiamente. Era un cuadernillo, era una libreta, era un papel, literalmente, era un documento de 8 hojas, tamaño mini carta, por decirlo de alguna manera, y donde nos ponían un sello cada vez que emitíamos el voto o cada vez que había que hacer un trámite pues, en alguna municipalidad. Pues en la carrera de la universidad propiamente era igual, solo que era un cuadernillo de 4 hojas, donde colocaban, en aquellos tiempos no se manejaba tanto la seguridad como ahora propiamente, ponían un sello de la fecha en que nos escribimos y el sello de la universidad, pues, y ahí constaba de que estaban los inscritos por ese año propiamente. Entonces, ¿qué sucedía? Que el carnet pues, no tenía muchas normas de seguridad. Entonces, lo que pasaba era lo siguiente. Si se perdía el carnet, propiamente por X o por descuido, por robo, lo que sea, pero se perdía ese carnet, había que reportarlo rápidamente a la universidad para que ese cuadernillo se diera de baja propiamente. Porque hacía lo siguiente. Alguien encontraba un carnet de la universidad, propiamente en este caso de la San Carlos, y aquellas malas mañas, aquella mala intención, por decirlo de alguna manera, algunos aprovechaban eso, pero le cambiaban la foto e iban a la biblioteca. Y ahí en la biblioteca usted entraba, en aquellos tiempos no había tantas normas de seguridad como hay ahora propiamente, entonces venía usted y sacaba 5, 6, 7 libros, supuestamente para consultar ahí, obviamente. Y usted le entregaba al bibliotecario propiamente los libros que usted solicitaba y le daban 5, 6, 7 libros, por decirlo de alguna manera. Y usted venía, y como no había normas de seguridad en aquellos tiempos, usted se salía y se llevaba los libros, propiamente. Pero a usted le quedaba registrado, en este caso, como usted perdió el carnet, a usted le quedaba registrado esos libros, pues usted los pidió. Sabíamos que no era usted, pues, pero ahí está su número de carnet, usted es el responsable. Entonces, cuando usted llegaba a la biblioteca y pedía su solvencia, resultaba que tenía libros prestados, que tenía que pagar esos libros, más la multa, propiamente, porque se había pasado del tiempo de la devolución. Pues hay que tener mucho cuidado. Ahora con los carnets, y aquí se aplica para las privadas, ahora los carnets pues ya son digitales, en ese sentido. Muchas personas no mandan imprimir el carnet, porque realmente no, solo me sirve el número propiamente. El carnet, pues tengo mi DPI, o tengo mi licencia, o tengo otro documento, pues no hay ningún problema. Ahora, si cuando yo voy a una biblioteca, en este caso de mi universidad, o el centro de documentación, y ahí me piden el carnet, entonces sí tengo que imprimirlo, pues en ese sentido. Entonces, no se olviden de detalles. Ahorita con la situación de la pandemia, pues los préstamos, aquí aplico a las San Carlos y a las privadas, pues estuvieron suspendidos, porque más que todo en el año 20 y 21, propiamente, pues no se podía ingresar a las universidades, pues estaba cerrado todo en ese sentido. Entonces, cuando ya se habilitó el proceso, pues usted devolvía los libros y no le cobraban la mora, pues la multa, pues en ese sentido. Ahora, pues, ya se puede ese proceso de devolución.
Y igual en San Carlos, a pesar del problema que hay en el campus central propiamente, pero usted ya tendría que haber devuelto los libros que usted tenía, que usted se prestó en el 2020, por decirlo de alguna manera. Entonces, no se olvide esos detalles. Le tienen que extender, en este caso, la constancia de que usted no tiene libros prestados en su biblioteca de la universidad o en el centro de documentación. Bueno, también en algunas unidades académicas, pues la solicitación o en este caso la carencia de antecedentes penales y antecedentes policíacos, pues en este sentido, para verificar que usted es una persona pues que no tiene ningún problema ante la ley, pues supuestamente, aunque eso uno será algún apartado como discriminación, pero propiamente eso será ya apartados que usted debe tomar en cuenta. Bueno, esos son los consejos que yo le puedo dar a usted propiamente para que esté listo en apartados de administración y aspectos burocráticos de su universidad propiamente. Eso será decisión ya de usted. Hágalos, no se confíe, no los deje todo a última hora en ese sentido. Bueno, ahí tenemos detalles previos antes del proceso de la elaboración de mi marco administrativo. Esos detalles tienen que tomarlos en cuenta. Eso me requiere organización. Entonces, el día de hoy, pues nosotros vamos a estar abordando propiamente cómo se elabora esa cuarta sección del anteproyecto, propiamente. Lo repito, esto que vamos a ver el día de hoy, que se llama marco administrativo, solo aparece en el anteproyecto. Recuérdense que el anteproyecto es una guía, una hoja de ruta que me sirve propiamente para poder organizar mi tesis. Esto no va a aparecer en el informe final. Este apartado. No existe en el informe final un capítulo que se llame marco administrativo. Sí va a ir insertado dentro de una de las secciones del informe final, pero eso lo vamos a ver allá, dónde va a aparecer eso en el informe final, pero no es un capítulo propiamente. Eso va dentro de uno de los elementos de anexo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el marco administrativo propiamente es donde voy a llevar la planificación del proyecto, o donde voy a llevar en una forma ordenada, en una forma sistemática, todas las tareas que yo necesito para lograr alcanzar mi objetivo, que es en este caso la graduación, o en este caso, pues el objetivo de realizar la tesis, o el EPS, depende de cualquier tipo de trabajo académico que voy a presentar. En el EPS, este marco administrativo se llama plan de acción, pero aquí en las tesis se llama marco administrativo. Entonces aquí es donde yo voy a planificar qué es lo que, o voy a exponer propiamente qué es lo que necesito hacer y cómo debo de llevarlo a cabo propiamente. La razón, como decíamos anteriormente, de realizar este proyecto o realizar esta fase es para, de alguna forma, evitar lo que se conoce como la improvisación. Ojo, cada vez que nosotros elaboramos un proyecto o elaboramos una tesis o elaboramos algún artículo académico, debemos de tener un orden, debemos de tener propiamente un proceso de planificación y debemos llevar a ciertas acciones que nos permitan, a través de unos procedimientos, alcanzar esas metas y objetivos. Requiere un orden, una estrategia propiamente. En términos militares, pues estrategias y tácticas, por decirlo de alguna manera. Un plan, una hoja de ruta propiamente para poder llevar o poder cumplir propiamente la realización de ese proyecto. Básicamente, la realización de este proceso de planificación o marco administrativo, como lo conocemos, es propiamente una ordenación sistemática en sí de todas las tareas que yo necesito para poder cumplir mis objetivos o mi meta o poder alcanzar esa misión o visión que yo tengo hacia propiamente la tesis en ese sentido. Y es donde voy, como repito, donde vamos a exponer o donde vamos a describir todo lo que necesito hacer y cómo lo voy a llevar a cabo propiamente en ese proceso. Esto requiere organización, requiere planificación, requiere control, pues en ese sentido, de todo el proceso que lleva. Y aquí podemos manejar una especie como de pirámide propiamente, en el cual voy a poder hacer ese proceso de planificación para ver si realmente voy cumpliendo paso por paso. Existen dentro de la pirámide la base propiamente, la base operacional. En este caso, pues cumplir mis objetivos a corto plazo, que es en este caso, por ejemplo, llevar o aprobar los semestres, en este sentido, o aprobar etapas previas antes de lo que sería el cierre de pensum. Por ejemplo, en algunas unidades académicas, por ejemplo, el área de derecho, los casos o las clínicas,
o en algunas otras carreras, por ejemplo en psicología, llegar al centro psicológico y prestar algún tipo de servicio, o en algunas otras unidades académicas, el tema del voluntariado, pues en ese sentido, que eso se aplica más a los de EPS, pero también no hay que olvidarlo para el caso del que hace tesis, pues en ese sentido. Y luego vienen los aspectos pragmáticos, o sea, a mediano plazo. En este caso, lo que mencionábamos, pues la elaboración del privado, la elaboración de los idiomas, la elaboración propiamente de las etapas previas para el acto, o en este caso la tesis. Esto ya dependerá propiamente de los aspectos administrativos y burocráticos que mi universidad me solicite. Y las estratégicas, que serían en este caso a largo plazo. Planificar que mi tesis me va a llevar, repito, 9, 12, 18, 24 o más meses de tiempo, pues, en la realización. Entonces, para poder hacer mi marco administrativo, yo debo de responder o debo de hacer probablemente una programación. Debo de ver cómo estoy antes, durante y después del proceso de la elaboración del anteproyecto. ¿Qué significa? Que antes de empezar a hacer el marco administrativo, que es el que estamos viendo el día de hoy, tengo que evaluar cómo voy con la tesis, cómo voy con los pasos anteriores. Ojo, no puedo empezar a hacer el marco administrativo si no he terminado el marco conceptual, si no he terminado el marco teórico y si no he terminado de organizar el marco metodológico. Porque aquí ya necesito manejar o necesito identificar propiamente una calendarización o necesito manejar un cronograma propiamente. Y ese cronograma va a ir basado propiamente a la ejecución o al seguimiento que tengo allá en mis objetivos temporales. Recuerden que cuando vimos el marco conceptual pusimos objetivos temporales y ahí usted indicó cuánto tiempo usted calcula que le va a llevar el proceso de hacer la tesis. Hay que ser flexibles, que hay algunos cuando hacen propiamente sus objetivos los ponen muy rígidos. En 18 meses me tengo que graduar. Hay que ser realistas. Si usted se logra graduar en menos de 18 meses, pues qué bien. Pero seamos realistas, seamos consecuentes. No nos olvidemos de la burocracia de la universidad. Y aquí incluyo las 14. Las 14 universidades son muy burocráticas. Claro, hay algunas que son más que otras. Pues. También hay unidades académicas que son muy burocráticas, pues en ese sentido. Hay unidades académicas que hasta para poder pedir una certificación, pues hay que llevar el acta de función de uno, pues es que es muy burocrático en algunas unidades académicas. En otras, pues hacen más el proceso más ágil, pues en ese sentido. También hay que depender propiamente el diseño o la formulación o las circunstancias en el cual yo vaya a hacer la solicitación de la graduación. No voy a decir nada malo, pero yo creo que todos lo conocemos, todos hemos identificado esta situación. A veces es más fácil la graduación cuando son épocas electorales dentro de nuestra unidad académica, pues. Porque en algunas unidades académicas propiamente necesitan que hayan más profesionales porque necesitan un cuerpo electoral, propiamente. Recuérdense que en todas las unidades académicas, no es que todas en San Carlos, eso más que todo se aplica a San Carlos, no gana el director o no gana el decano o no gana el rector propiamente por la cantidad de votos, sino por la cantidad de cuerpos electorales. Pues. En este caso, el cuerpo electoral de estudiantes, el de profesionales y el de docentes. Pues, yo puedo haber sacado 1 millón de votos con estudiantes, pero si no, y supuestamente solo gané el cuerpo de estudiantes, pero si el otro ganó el cuerpo de docentes y el cuerpo de profesionales, pues el otro queda, pues en ese sentido, en ese apartado. Bueno, esa es otra historia, pues en ese sentido. Entonces, tengo que manejar mucho ese apartado y también hacer procesos de retroalimentación, ver qué me hace falta, en qué voy bien y en qué voy mal. Entonces, ya manejando esa programación, pues ya puedo empezar a hacer estas preguntas. Estas preguntas son antes de empezar a hacer el marco administrativo. Son preguntas de evaluación. Si quiere, pues veámoslo una especie como de un FODA a mi tesis, en ese estilo. Tengo fortalezas, voy muy bien con mi proceso de tesis, manejo todos los aspectos del problema, eso es excelente. Pero tengo ciertas debilidades, procesos administrativos, procesos burocráticos o ciertos detalles que me hacen falta para poder culminar el proceso de la tesis. Esas debilidades se pueden volver amenazas, porque no van a ser de alguna forma que yo pueda cumplir en el tiempo que yo tengo predeterminado para poder graduarme o poder cumplir la tesis. Pues, pero esas amenazas yo las puedo volver oportunidades, pues en el sentido. Tengo que de alguna forma adecuarme a esas circunstancias. Y entonces tengo que de alguna forma empezar a hacer ese proceso. Que cómo voy,
dónde voy, o qué es lo que me hace falta, o cuánto me hace falta propiamente, o qué recursos tengo. Ojo con ese detalle. Eso lo vamos a ver más adelante. Esos recursos que yo necesito para la elaboración propiamente ya de la tesis en sí y para la organización. Entonces, esas son preguntas que yo tengo que responderme antes de empezar a hacer el marco administrativo. Entonces, esto ya depende de usted propiamente. Estas preguntas que están aquí dependerá de usted si las quiere cumplir o no. Yo aquí se las estoy presentando. Eso está tanto en Wedi como está en Classroom, por si a usted le llama la atención, ver esas preguntas previas antes de hacer el marco administrativo. Bueno, entonces venimos ahora y propiamente vamos a empezar a trabajar ya así como se elabora propiamente este marco administrativo. Habíamos dicho que el marco administrativo pues, es el proceso de la planificación de todas las actividades y recursos que se deben de tomar en cuenta para la realización del proyecto. Pero hay que tomar en cuenta 3 elementos para la elaboración del marco administrativo. Esas características propiamente son las siguientes. El marco administrativo, ojo, es temporal. Pongan atención a esa palabra, es temporal. Tiene que haber una fecha de inicio y una fecha de finalización por cada actividad que yo vaya a ejecutar o por cada actividad que yo vaya a planificar. Recuerden que estoy haciendo el anteproyecto. En el anteproyecto estoy planificando, estoy previendo. Entonces tengo que tener actividades de inicio y actividades de finalización. Y debo de manejar la lógica, pues en ese sentido. Hay algunas personas que se recuerdan en las primeras clases lo mirábamos. Hay algunas personas que empiezan a hacer primero el informe final y después hacen la tabulación y después hacen el trabajo de campo y después llegan a que les aprueben el punto de tesis. O sea, empiezan de la Z a la A, cuando lo lógico es de la A a la Z. Pues hay que llevar una secuencia lógica, pero algunos lo hacen al revés propiamente. Dicen, es que así adelanto. Empezaron a hacer un informe final sin tener aprobados el punto de tesis. O sea, ¿cómo hicieron un informe final sin haber hecho un trabajo de campo, sin haber hecho propiamente una etapa de un anteproyecto protocolo? Pero dicen, es que así ya lo tengo listo para cuando me lo aprueben. Es ahí donde viene el proceso del fracaso de las tesis. Debo llevar una secuencia. En este caso, la primera actividad que yo debo de hacer es presentar el punto de tesis y que el encargado de metodología me dé el dictamen propiamente de aprobación de ese punto de tesis. No puedo empezar a hacer la tesis si no tengo aprobado el punto de tesis. Es por lógica, pues en ese sentido. Bueno, pues, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero es trabajo por gusto, pues en ese sentido. Luego, hay algunas actividades que solo una vez se hacen y hay actividades que no se repiten. Ejemplo, usted va a presentar solo una vez el punto de tesis. Si se lo aprobaron, pues excelente, felicitaciones. Si usted por X o Y razón ya no pudo terminar esa tesis o realmente no puede terminarla, tiene que dar de baja ese punto de tesis. Porque allá en su unidad académica van a considerar que usted tiene que seguir con esa tesis. En algunas unidades académicas les dan, ojo, les dan un tiempo. En este caso, 24 meses o 2 años para que usted haga ese proceso de graduación. Si usted en esos 2 años no pudo propiamente graduarse, pues se aboca, en este caso, al encargado de metodología y revalida el punto de tesis. Eso sí puede, si usted quiere continuar con ese punto. Pero algunas personas dicen, no, ya no me gusta ese tema. Bueno, usted lo escogió, ya no me gusta ese problema propiamente. Entonces se acerca al encargado de metodología y da de baja ese punto de tesis y tiene que volver a iniciar. Entonces se dice que hay algunas actividades que solo una vez se hacen propiamente. Y también hay actividades que usted tiene que cumplir un objetivo en un tiempo. Repito, yo no sé, esto ya es eminentemente personal. Yo no sé cuánto tiempo usted le va a dedicar a trabajar la tesis. 1 hora diaria, 2 horas diarias, 1 hora o 2 horas a la semana, 1 hora o 2 horas a la quincena, 1 hora o 2 horas al mes, cuando tenga tiempo. Esto ya es decisión administrativa. Esto ya es decisión propiamente organización personal. Por eso les decía, ni el asesor se mete aquí. Bueno, algunos asesores le podrán poner un tiempo para que usted cumpla ciertas actividades. Es a veces donde el guatemalteco a veces funciona mejor, porque al guatemalteco le gusta más trabajar o rinde mejor bajo presión, pues en ese sentido. Entonces, en este caso, el marco administrativo
es donde voy a detallar. Recuerda, les dije esa palabra clave, detallar todos los recursos que yo necesito, esos recursos institucionales, materiales, financieros, que yo necesito propiamente para poder realizar la actividad. Y también necesito una calendarización o necesito un cronograma de las diferentes partes que necesito para cumplir, en este caso, la tesis, para poder llevar ese orden o poder llevar esa secuencia o ese proyecto o esa ordenación sistemática de cada una de las tareas. Se recomienda hacerlo, pues, en ese sentido. Repito, esto es lo que les van a pedir en muchas empresas, tanto del sector privado como del sector público, cómo usted llevó esos pasos de la planificación de su tesis. El marco administrativo, propiamente, cuando ya lo voy a empezar a trabajar, y cuando ya lo estoy trabajando, debo de centrarme a 3 preguntas. 1, ¿cómo voy con el proyecto? ¿Qué me hace falta? ¿Terminé mi marco conceptual? ¿Terminé mi marco teórico? ¿Terminé mi marco metodológico? Porque para poder hacer este marco administrativo, ahorita lo van a entender, necesito haber culminado esas etapas. Necesito haber culminado esos procesos. Luego, tengo que preguntarme con qué recursos tengo. Recursos técnicos, recursos humanos y algo muy importante, el recurso financiero. ¿Cuánto voy a gastar o cuánto voy a invertir para hacer la tesis? La tesis no es barata. Por poner una cantidad, una tesis no baja de los 5,000. Puede estar el promedio entre 5, 10 o 15. Pero aquí ya depende del factor de usted, la capacidad financiera que usted tenga. O cómo usted ve la tesis, repito. Yo solo la voy a ver como un requisito. Con 5,000 quetzales voy a hacer la tesis. Bueno, pues cosa de usted. Pero más o menos, pues manejándolo, no los quiero asustar, solo estoy poniendo una cantidad. Eso ya depende de usted, depende de su capacidad propiamente. Pues podemos poner un promedio de 10, de unos 10,000 quetzales para poder hacer. Es que ¿saben qué es lo más caro de la tesis? Propiamente no es tanto la organización, no es tanto el trabajo de campo. Lo que se hace caro en la tesis es cuando ya tengo la aprobación del informe final y tengo que ir a la imprenta y tengo que hacer ese documento, ese librito que usted ve en las bibliotecas. En algunas unidades académicas me piden 25 o 50 libros, o en algunas me piden 100. Entonces tengo que ir a la biblioteca, en este caso a la imprenta propiamente, y ahí tengo que cotizar cuánto me va a costar hacer, por ejemplo, 100 libros, digamos que mi tesis tiene 150 páginas, por decirlo de una manera. Entonces ellos me van a decir, mire, le vamos a cobrar 3,000 o 4,000 quetzales o 5,000. Ese es lo más caro propiamente de la tesis. Y eso a veces debemos de tomarlo en cuenta para cuando hagamos el aspecto del presupuesto, que lo vamos a ver más adelante, pues, en sentido. Eso es lo que hace que la tesis sea un poco cara, pues, en sentido, o se vuelva cara, pues, en ese sentido. Por eso que les digo que el asesor va a leer esto, pero el asesor les va a decir, mire, usted, ese presupuesto que tiene propiamente, pues, usted me pone que la tesis la va a hacer en 400 quetzales, pues ahí sí, no, ahí le va a decir al asesor, mire, ese dato está mal usted. 400 quetzales, 400 solo va a ser para pagar el examen de graduación, pues en ese sentido. Pero con 400 quetzales usted no va a ir a una imprenta para hacer 25 o 50 o 100 libros. Ahí sí le va a decir al asesor, eso está malo, pues en ese sentido. Como tampoco se me va al extremo, pues hay personas que ponen presupuesto para hacer la tesis 100,000 quetzales. Si usted los tiene, pues hágalo, es de cosa suya, pues, pero tampoco se me vaya a esos extremos, pues, repito, está entre unos 5, 10 o 15, ya poniendo la cara 15, pues, pero estoy poniendo una cantidad así exagerada, pues, en eso. Entonces, eso es lo que yo debo tomar en cuenta, los recursos humanos, técnicos y financieros, pero también el tiempo que necesito para hacer el proceso de investigación. Repito, esto ya es personal. Usted sabrá cuánto tiempo le va a invertir o le va a dedicar a hacer la tesis. 1 hora diaria, 2 horas diarias, 1 hora, 2 horas a la semana, 1 hora, 2 horas a la quincena, o para tenga tiempo. Eso es su organización. Aquí nadie le podrá decir, es usted el que determina eso. Ojo. Claro, hay algunos asesores que sí les vamos a poner tiempo. Bueno, compañero, si usted quiere que yo sea su asesor, para el marco conceptual le doy 2 meses. Para el marco teórico le doy 3 meses propiamente. Y se empieza a correr. Si usted lo entrega antes, pues qué bien. Y él se los aprueba. Y todo lo que vimos de cómo hacer el marco teórico y el marco conceptual, pues él se lo aprobará. Y luego, pues está el marco administrativo. Y se recuerdan que cuando vimos el marco administrativo la semana pasada, yo les decía que ahí tomen en cuenta el tiempo de las personas, no el tiempo que yo vaya a querer hacer el trabajo.
porque yo no dependo del tiempo mío, dependo del tiempo de estas personas, a las cuales les voy a aplicar estas técnicas o instrumentos. Todo lo que vimos la semana pasada. Es ahí donde se vuelve un poco atrasado o lento el proceso de la tesis. El marco administrativo se encuentra dividido en los siguientes elementos: cronograma, recursos, presupuesto y la bibliografía. Aparece un quinto, eso lo vamos a ver más adelante, pero ese quinto anexos es propiamente todo el material que yo necesité de apoyo para hacer el anteproyecto o para hacer la tesis. Esto ya dependerá de usted si lo agrega o no al informe final, pero ahí lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos a trabajar sobre 4: cronograma, recursos, presupuesto y la bibliografía. Entonces vamos a iniciar propiamente con el cronograma. Aquí vamos a aprender a hacer un cronograma. El cronograma lo vamos a definir como el lazo transcurrido entre un evento y otro, y eso se mide por unidades de tiempo: años, meses, semanas o días. La palabra cronograma proviene del griego crono, que significa tiempo, y grama, que significa un mensaje escrito. En ese caso, usted tiene que hacer una documentación o tiene que hacer un esquema propiamente donde usted va a calcular el tiempo que le va a tomar la realización de cada una de las actividades para poder hacer la elaboración, en este caso, de su tesis. Pero aquí viene una palabra clave: compromiso. Usted tiene que cumplir esas fechas que usted está poniendo. Usted las puso. Usted organícese. Ese cronograma usted lo puede presentar de distintas formas, pero la mayoría utilizan la famosa gráfica de Gantt. Esa gráfica de Gantt es propiamente un cuadro de doble entrada en donde en la columna vertical voy a colocar las etapas y actividades y en la columna horizontal voy a fijar los periodos por días, por semanas o por meses. Eso ya dependerá de usted propiamente, de su organización. Ese cronograma tiene que ser flexible, tampoco lo va a poner estricto. Es que hay algunos que sí lo ponen muy estricto. Empiezan por año, por mes, por quincena, por semana, por día, por hora, por minuto y por segundo. Tampoco nos vayamos al extremo. Con que usted lo maneje por mes, o si quiere, pues lo puede manejar por semestre, por mes, por quincena y si quiere por semana. Ya con semana además que es suficiente. Ya por día ya es muy, porque también hay que manejar ciertos detalles de aspectos de otras actividades que usted tiene que cumplir. Entonces, ese cronograma, usted propiamente le va a servir propiamente para calcular el tiempo que le pueda llevar propiamente la elaboración de la tesis. Es donde usted propiamente tiene que calcular más o menos entre 12, 14, 18 o 24 meses de la realización. Y hay que regresar a aquellos objetivos temporales que usted planteó allá en el marco conceptual. ¿Se recuerdan? Objetivos temporales. ¿Cuánto tiempo usted calcula que le va a llevar la realización propiamente de ese proyecto? Bueno, la mayoría propiamente, cuando hacen los cronogramas propiamente, manejan el tipo de cronograma tipo Gantt, pero existen otros propiamente. Y aquí vamos a ver otros 2 tipos de cronograma que le pueden servir a usted para el desarrollo de su tesis. Tenemos el cronograma de Gantt, que dijimos que es propiamente donde voy a distribuir en una barra temporal propiamente, y mientras más larga sea esa tarea en el tiempo, pues más larga va a ser o más graficada va a ser esa barra. Es más que todo el tipo de diagrama de Gantt, es más que todo una solución visual para poder de alguna forma fijarme el tiempo que yo necesito para cumplir cada actividad. Es más que todo visual, ese tipo de elaboración de cronograma. Pero luego viene el cronograma tipo PERS. El cronograma tipo PERS es donde le voy a dar prioridad propiamente a las actividades, no al tiempo propiamente. El diagrama de PERS lo que persigue propiamente es que haya etapas con un inicio y una finalización. Yo necesito primero iniciar algo para terminarlo para poder cumplir la otra actividad. Es por secuencia lógica, es por una ordenación propiamente. PERS significa Program Evaluation Review Techniques, o técnica de evaluación y revisión de programas propiamente, donde voy a ir propiamente programando, donde voy a ir estandarizando ciertas actividades. Esto se aplica mucho en el área de ingeniería, en el área de económicas propiamente. Es como manejar una especie como de elaboración de un algoritmo, por decirlo de alguna manera. Pero también se puede aplicar al área de psicología o al área de derecho propiamente. Saber qué actividad necesito previamente haber iniciado, desarrollarla y haberla culminada para poder terminar ese proceso. Pero luego tenemos el cronograma tipo hitos. El cronograma tipo hitos es donde me voy a enfocar propiamente a las actividades que para mí son las más importantes,
que son las que yo necesito agruparlas en una fecha de entrega propiamente. Aquí es donde muchos de los asesores pedimos esto. Les pedimos un tiempo determinado para que usted cumpla. Y es aquí donde se trabaja en base a objetivos o en base a propiamente a resultados propiamente. Usted va cumpliendo cierta etapa, el asesor le da ese visto bueno y usted puede pasar a la siguiente etapa propiamente. Bueno, cuando es aquel asesor que se la está fajando con ustedes. Recuerden que eso ya lo hemos visto varias veces, que existen 4 tipos de asesores. Aquel asesor que está conmigo, que me está ayudando y que me está motivando y que yo también estoy motivando al asesor a que me ayude propiamente al desarrollo de la tesis. Ese es el tipo de cronograma. Aquí yo les estoy creando en ustedes algún tipo de gusanito para que les fomente ese proceso de desarrollo de su trabajo de tesis. Eso ya dependerá de usted. Aquí yo le mencioné 3 tipos de cronogramas. El tipo cronograma de Gantt, que es basado más que todo en presentación visual. El tipo de cronograma tipo PERS, que es basado más propiamente en inicio y finalización de actividades. Y el tipo de cronograma de hitos, que está enfocado más a la culminación o a la solicitud que me haga determinada persona. En este caso, llámese asesor propiamente. Esto ya es decisión de usted. Aquí, por lo menos, en algunos se causa ese interés y van a empezar a investigar que es un tipo de cronograma PER o de hitos. O van a seguir trabajando con el cronograma visual, que es en este caso el cronograma Gantt. Pues eso ya depende. Existen otros. Hay 7 tipos de cronogramas. Muchos del área de ingeniería o muchos del área económica conocen esa caracterización o conocen esos tipos de cronogramas. Es que aquí es donde estamos poniendo en práctica todo lo que me han enseñado en la universidad. Pero tampoco, ojo, si no me lo enseñaron no significa que no lo voy a hacer. A veces, ojo, ciertas ideas o ciertos tips que me puede indicar alguna persona me pueden ayudar a que el proceso de la tesis sea lo más ágil. Pero si usted quiere manejar el que usted está acostumbrado y el que supuestamente me enseñaron, pues ese es el que aplico. Este tipo de cronogramas, pues me lo enseñaron supuestamente en los cursos de técnicas de investigación, propiamente, para poder llevar esa ordenación. Si se los enseñaron, pues qué bien. Y si no les enseñaron, pues aquí está la idea. Para que usted ya empiece a buscar esa organización. Pues, en ese sentido. Bueno, vamos a con el siguiente. Los recursos. Los recursos propiamente es todo el material que yo necesito para que el proyecto, llámese tesis o EPS o artículo científico o monografía, lo pueda cumplir en un determinado tiempo, basado al cronograma. Los recursos se dividen en 3, recursos humanos, recursos técnicos y recursos financieros propiamente. Cada uno de ellos yo debo de cumplirlos en un determinado tiempo y cada uno de ellos debo de detallarlos. Repito, la palabra clave es el detalle. Mientras yo especifique y detalle cada uno de estos elementos, me va a permitir poder hacer una buena tesis y poder hacer ese proceso de la elaboración y evitar la improvisación. Pero eso ya dependerá propiamente de usted. Vamos a iniciar en este caso con los recursos humanos, como primer elemento. Los recursos humanos propiamente es donde voy a enumerar a todas las personas que van a participar en la realización de mi proyecto. Llámese tesis, monografía, EPS, artículo científico o cualquier tipo de trabajo que estoy haciendo. Para poder hacer en este caso la tesis, yo necesito mínimo a 5 personas que me van a ayudar, me van a ayudar a hacer la tesis, no que me la van a hacer propiamente. ¿Cuáles son esas 5 personas que yo necesito para poder hacer la tesis? Número 1, necesito un asesor. El asesor es la persona que me va a orientar, la persona que me va a supervisar, la persona que me va a guiar, propiamente. Me va a indicar qué es lo que debo de hacer, etapa por etapa, proceso por proceso, actividad por actividad, para que yo pueda culminar ese proceso de la elaboración de la tesis y me logre graduar. Bueno, el buen asesor, pues en ese sentido. Entonces, es donde esa persona me va a estar orientando, supervisando, guiando propiamente en ese sentido. Entonces, aquí en recursos humanos, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tiene que hacer una descripción, tiene que colocar el perfil de por qué usted escogió a ese asesor. Ojo, es el perfil, no tiene que poner el currículum, no le están pidiendo el currículum de esa persona. Es las características de que por qué usted lo escogió a él o a ella. ¿Por qué usted considera que esa persona es la adecuada para que pueda cumplir el papel de asesor propiamente? Usted lo escogió.
Usted seleccionó a esa persona, al licenciado o a la licenciada, al maestro o a la maestra, al doctor o a la doctora propiamente. Usted lo escogió, usted tiene confianza en él propiamente y usted cree que esa persona cumple el perfil que usted necesita para que sea asesor de su tesis. Entonces, descríbanos, preséntenos, descríbanoslo profesionalmente. Ahora, si el asesor a mí me lo nombraron, como sucede en algunas universidades privadas o en algunas facultades de la San Carlos, específicamente en el área de humanidades, donde a mí me nombran el asesor, también tengo que describirlo a él profesionalmente. Tengo que conocerlo, pues tengo que ver si realmente tiene las características para el proceso de investigación que estoy haciendo. Les repito, yo soy de ingeniería, pues voy a buscar un ingeniero o me van a nombrar un ingeniero. No soy de ingeniería y me van a nombrar un doctor. Yo soy de derecho, no me van a nombrar un antropólogo. Soy de económica, no me van a nombrar a un dentista, pues nada, que odontólogo, pues en el sentido. Tiene que ser de mi propia carrera, de mi propia unidad académica. Bueno, en algunas universidades, y también en la San Carlos, sí me permiten, ojo, que la persona fuera externa de mi carrera, pero vinculada al área propiamente. En este caso, si yo soy del área humanística, pues tendría que ser un profesional del área humanística. Si yo soy de ingeniería, pues tendría que ser un profesional del área numérica, pues repito. Si yo soy de ingeniería, no puedo poner un abogado. Yo soy de derecho, no puedo poner un ingeniero. Tiene que ser alguien vinculado al área. Pues. Si soy de derecho, pues puedo poner a un psicólogo, pero tengo que cumplir ciertos requisitos. Hay unidades académicas que sí lo permiten, otras no. Tienen que ser cerradas. Aquí solo somos de derecho, pues solo abogados. Y tienen ciertos requisitos, estar colegiado y haberse graduado por lo menos hace 5 años, pues en ese sentido. Eso es lo que usted tiene que tomar en cuenta. Pero ya tenemos el primer elemento, el primer recurso, el asesor. Haga el perfil de él profesionalmente. Luego tenemos el segundo elemento, o el segundo recurso humano, el encargado de metodología. Igual, tiene que poner usted el perfil de esta persona. Claro, este encargado de metodología usted no lo conoce propiamente o no lo ha tratado, pues en ese sentido, profesionalmente. Pues ahí tendrá que averiguar en ese sentido cuáles son las características que esta persona tiene profesionalmente. Usted lo conoce porque llegó el primer día a presentar el punto de tesis y lo va a llevar o lo va a volver a conocer cuando usted lleva el anteproyecto y es el que le va a dar el visto bueno a ese anteproyecto propiamente. Ahí lo va a conocer. Pero usted debe averiguar, debe de investigar cuáles son las características que la universidad tomó para poder nombrar a él o a ella como encargado de metodología. Entonces, es el perfil, repito, no es el currículo, es la descripción profesional, en este caso, del encargado de metodología. Tercer elemento o tercer aspecto. Aquí nos referimos más que todo a un grupo. El grupo de personas con las cuales usted va a trabajar la tesis propiamente. Ese grupo usted ya lo puso allá en la delimitación. Se recuerda que en la delimitación usted puso delimitación poblacional, puso la delimitación institucional propiamente. Y eso usted lo amplió allá en el marco teórico. Recuerda, cuando vimos el marco teórico, vimos los antecedentes del lugar y los antecedentes del grupo de personas con los cuales usted va a trabajar. Aquí solo tiene que mencionarlos, no tiene que describirlos, porque eso está en el marco teórico. Así es, solo vuelve a poner ahí alumnos de primero y de segundo básico, maestros del área de tercero básico, o personal directivo, personal administrativo o personal de mantenimiento de la empresa tal, del departamento tal, o con el grupo de vecinos de tal comunidad. Solo lo menciona. El detalle ya va propiamente allá en el marco teórico. Ese es el tercer elemento, el tercer recurso. Vamos al cuarto. Este es opcional. Este, si quiere, usted lo pone o no. Se recomienda ponerlo, pues, en ese sentido. En este caso es propiamente colaboradores que usted tenga o que usted necesite para realizar la tesis. Esos colaboradores pueden ser amigos o pueden ser propiamente vecinos o pueden ser familiares que le van a ayudar propiamente a hacer ciertas partes de la tesis. Por ejemplo, usted necesita una secretaria que le pase todo en limpio lo de la tesis. O cuando usted está haciendo su marco administrativo, su marco metodológico, se recuerda que usted va a ir a entrevistar a X o Y persona. Y usted necesita que haya alguien que me esté filmando propiamente. Porque en la filmación está viendo cómo yo hago el proceso de la entrevista.
O cuando usted va a pasar encuestas, que esa persona se encargue de ir distribuyendo las encuestas propiamente. No es usted propiamente en ese sentido, sino que son todas aquellas personas que colaboran. Repito, puede ser su hijo, puede ser tu esposo, su esposa, alguien que le ayude propiamente en ese sentido. Ese es el cuarto recurso humano que usted necesita para poder hacer ese elemento. Y viene el quinto, el más importante de todos. Sin esto no hay tesis. El quinto elemento o el quinto recurso humano que usted necesita es usted mismo. Aquí usted tiene que poner el perfil de usted como futuro profesional. ¿Por qué usted escogió ese problema? Aquí hay que dar un poco a la justificación, pero ahora descríbase profesionalmente. ¿Por qué usted cree que es la persona adecuada para hacer esa investigación? Preséntese profesionalmente. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las fortalezas que usted tiene profesionalmente? No es poner su currículum, no es eso. Es la descripción profesional de usted en base a un perfil. Queremos conocerlos a ustedes. En este caso, el asesor, el encargado de metodología o cualquier persona que vaya a leer su tesis, queremos conocerlo a usted, porque usted es esa persona ideal para hacer esa investigación. Pues, es la presentación de usted ante la comunidad como futuro profesional. Pues, esos son los 5 recursos que usted debe tomar en cuenta para hacer los recursos humanos. Repito, asesor, encargado de metodología, el grupo de estudio, colaboradores y usted mismo. Esos son los elementos que usted debe tomar en cuenta. Vamos ahora con recursos materiales. Aquí es donde usted va a describir todos los materiales que usted va a utilizar para el desarrollo de la investigación. En términos contables, esto se conoce como mobiliario y equipo. Así de sencillo. Aquí usted tiene que hacer un diario, un inventario propiamente, de todo el proceso que usted necesite, llámese equipo, transporte o materiales para la realización de su proyecto de tesis. Ejemplo, usted necesita una computadora. No es opcional, pues, en ese sentido, o si usted quiere, puede hacerlo a máquina de escribir, pues, es cosa ya de usted, pues. Pero usted necesita una computadora. Entonces, usted aquí va a poner las características de ese tipo de computadora que usted necesita. Esa computadora, por lo menos, necesita que tenga un sistema operativo, llámese Windows, Linux o Mac o cualquier otro sistema operativo propiamente. Esa computadora por lo menos tenga conexión a Internet y que esa computadora por lo menos tenga un procesador de texto. En ese sentido, ese procesador de texto es el Office propiamente. Word, Excel, Access, que tenga, si quiere, PowerPoint o OneNote propiamente, o cualquiera de los 9 paquetes que el Office me ofrece. O puedo manejar un Office libre, pues en ese sentido. Cualquier otro tipo de Office que me permita la realización del trabajo, pues en ese sentido. Una computadora sencilla, describan. Usted no necesita una computadora para game board, para jugador profesional. Bueno, si usted la tiene, pues es cosa ya de usted, pues en ese sentido. Pero usted no va a poner ahí, necesito para hacer la tesis comprarme una computadora de 15,000 quetzales. Bueno, si usted tiene la capacidad financiera, pues tenga, como yo decir, agarre eso, pues, pero eso ya es decisión suya. Aquí usted va a detallar propiamente las características de esa computadora, propiamente. O si usted va a alquilar, o si usted va a prestar una computadora, pues en ese sentido. Ahí tiene que ver los accesos que usted tenga a esos materiales, propiamente. Hojas. ¿Qué tipo de hojas necesita? Tamaño carta, media carta, propiamente. Y estaba viendo con alguno de la tarea, propiamente. Ahí les puse algunas observaciones en la tarea que algunos ya me mandaron, propiamente. Es decir, me ponen cierta cantidad de hojas. Sí, pero, ¿qué? Me ponen ahí 500 quetzales. Sí, pero ¿son 500 diarios? ¿Son 500 mensuales? ¿O son 500 por todo el proceso de la tesis? Tiene que describir, tiene que detallar propiamente. La palabra clave es detallar. Es hacer un inventario, hacer un diario. Aquí se recuerda, yo se los he dicho a lo largo del curso. En la tesis voy a aplicar muchas cosas que he aprendido a lo largo de mi vida académica. Usted llevó cursos de contabilidad allá en básico, en diversificado, y en algunas carreras universitarias también llevo esos aspectos de contabilidad. Entonces aquí tengo que aplicar. Dice bien, les repito, las empresas van a ver esto, cómo usted organizó su tesis, cómo usted como futuro profesional quiere llevar el control
o quiere desarrollar un proyecto si no maneja aspectos contables. Eso hay que tomarlo en cuenta, pues, en el sentido. Es su carta de presentación. Algunos ponen ahí fotocopias, sí, pero ¿qué cantidad de fotocopias? ¿Y qué es lo que va a fotocopiar? Pues en ese sentido, solo ponen ahí 500 y sale de fotocopias. Vuelvo a repetir, diarios, semanales, quincenales o no sé, tiene que detallar todo el proceso. El transporte, ¿qué tipo de transporte usted va a utilizar? Si va a ser su automóvil, si va a ser transporte público, transporte privado, pues si va a necesitar un caballo o un burro propiamente para hacer el proceso de la tesis, pues en el sentido. Mientras más detallado usted haga ese proceso de los recursos materiales, le va a permitir poder hacer la siguiente fase, el financiamiento o el presupuesto. El financiamiento o los recursos financieros es donde voy a contabilizar el dinero o los costos para las diferentes necesidades operativas y metodológicas de la investigación. El financiamiento se obtiene de dos formas. Hay un autofinanciamiento y un financiamiento externo. Ahorita los vamos a ver. El autofinanciamiento es cuando yo propiamente consigo el dinero que yo necesito para hacer la tesis. Yo voy a manejar en base a los recursos humanos y en base a los recursos de mobiliario previamente cuánto dinero necesito para poder hacer la tesis. Y aquí previamente tendría que averiguar, por ejemplo, cuántos libros me va a solicitar mi unidad académica y qué debo de presentar. Si me pide 100 y yo calculo que mi tesis va a estar en 350 páginas, pues hago una cotización en una imprenta y voy a ver cuánto necesito para poder mandar a hacer esos 100 libros. Pues, lo que les decía, me van a cobrar 4,000 o 5,000 quetzales. Eso es lo más caro de la tesis, pues, probablemente en ese sentido. Entonces, aquí en el autofinanciamiento usted tiene que indicar de dónde viene ese dinero. Recuérdese, la tesis es un documento público. Aquí los de derecho nos van a dar la razón. Aquí hay que evitar lavado de dinero. Ojo en el sentido, es su tesis, pero tiene que indicar de dónde obtuvo usted ese dinero. En este caso puede ser que usted hizo un ahorro, por ejemplo, estaba en el séptimo, en el quinto semestre y empecé a ahorrar para poder invertir o poder gastar, depende de cómo usted vea la tesis, para el desarrollo de la tesis propiamente. Entonces usted dice, bueno, logré juntar o logré ahorrar propiamente, digamos, 10,000 quetzales. Aquí usted tiene que indicar cómo fue propiamente ese autofinanciamiento. No es que usted ponga el estado de cuentas, no es eso. Sencillamente indique de dónde viene ese dinero propiamente. O si usted hizo un préstamo, o si usted hizo un crédito propiamente. O usted fue al sistema bancario y solicitó en un banco un crédito para la elaboración de su tesis. Pues lo tiene que explicar aquí, es de dónde viene ese dinero. Y el financiamiento externo es todas las personas que me apoyan o que me pueden patrocinar para hacer la tesis. No tiene nada de malo que alguien me patrocine o que alguien me financie la tesis. Hay personas individuales como personas jurídicas que aprueban o que dan cierta cantidad para el tesista o el epesista o el que está haciendo la monografía o el artículo científico. Hay empresas del sector privado y empresas del sector público que financian las tesis. Hay en algunas unidades académicas y en algunas universidades que patrocinan al tesista o patrocinan al epesista. En San Carlos hay una unidad, en este caso se llama EPSUM, que puede patrocinar el EPS del estudiante, pero hay que cumplir ciertos requisitos, como también puede patrocinar la tesis, pero hay que cumplir ciertos elementos y hay que cumplir ciertos requisitos, eso hay que averiguarlo propiamente. O me puede patrocinar mi mamá, mi papá, mi tío, mi tía o cualquier persona. No tiene nada de malo que alguien me patrocine, que alguien me financie la tesis. Eso no influye en la investigación propiamente. En este caso, si yo voy a pedir el patrocinio en empresas del sector privado o sector público, me van a patrocinar la tesis, pero me van a pedir ciertos elementos, ciertos requisitos. En este caso, un presupuesto. Y ese presupuesto tiene que venir aprobado por la universidad, o en este caso la facultad. ¿Y cómo me van a aprobar ese presupuesto? Cuando me aprueban el plan de acción o el plan de investigación propiamente. Cuando ya me lo aprobaron, ahí tengo el presupuesto y eso ya lo puedo llevar, en este caso, a la empresa, al departamento de contabilidad o al departamento de personal, o lo puedo llevar al jefe o al dueño y ellos determinarán si me van a dar el 25, el 50 o el 100% del presupuesto que yo solicite. Ojo, no me están regalando el dinero, eso tómenlo en cuenta.
Tengo que llevar aspectos financieros, aspectos contables, porque también dentro de las empresas públicas o privadas, ellos ya tienen un presupuesto o tienen propiamente una partida destinada para el financiamiento de los tesistas o EPCistas. Entonces, no me están regalando el dinero. Yo tengo que entregar reportes financieros, un reporte de estado de cuentas propiamente, facturas, vales o inventarios propiamente. Claro, ahora ya con la factura, ya no de papel, pues tiene que ser una factura electrónica, pues en ese sentido, para poder implementarlo y poder llevar el reporte a ellos propiamente en estilo. Pero ojo, el dinero que me van a dar es propiamente un financiamiento, no me lo están regalando. Yo no puedo ir cada mes, mire, hoy pedí 10, al otro mes voy a pedir otros 10, al otro mes otros 10. Me va a decir, ¿usted qué se está gastando tanto el dinero? No me lo están regalando. Y si la persona me está patrocinando, háblese mamá, papá, tío o cualquier persona, también tengo que entregar un reporte financiero. Y aunque fuera dinero mío, ojo en este sentido, aunque fuera dinero mío, también tengo que llevar un reporte financiero, a ver en qué me estoy gastando ese dinero, para ver si me va a cuadrar, porque al final tengo que hacer un balance, ojo en ese sentido, tengo que dar ese balance donde me cuadró todo el presupuesto. Pues, en algunas empresas, por ejemplo, me entregan 10,000 quetzales. Cuando yo voy a entregar el balance tiene que ir a cero. Ustedes saben que el balance tiene que cuadrar. No puedo decir yo en la empresa, me dieron 10,000 y voy a devolver 1,000. Porque entonces estoy diciendo que esas actividades que yo planifiqué no las ejecuté. Entonces, ¿por qué pedí esa cantidad y estoy devolviendo ese dinero? No, tengo que entregar cuentas claras, amistades seguras, como dice el refrán, pues en el tiro. Entonces tengo que entregar un presupuesto. En este caso no puedo devolver dinero, cero. Como tampoco tengo que tener déficit. Ojo, pedí 10 y cuando entrego el balance propiamente resulta que la tesis me costó en 15. Entonces, ahí tengo un déficit propiamente. Esto influye o deja mal visto, en este caso, al futuro profesional. Entonces, repito, no importa quién me ha dado el dinero, si fue una empresa, si fue mi tío, si fue mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hijos, mi esposo, mi esposa, algún amigo, no importa si fue el casero, el amante, el sugar o la meme daddy, pues quien sea, quien me ha dado el dinero, pero tengo que indicar aquí de dónde viene ese dinero, porque si no caigo en aspectos de lavado de dinero y hay que evitar esos problemas. Bueno, entonces ya teniendo ese financiamiento, pues ya puedo pasar a la elaboración del presupuesto. Pero en el presupuesto debo de tomar en cuenta algo, y a muchas personas se les olvida. Debo de manejar un 10% de gastos imprevistos, que tengo que saber planificar o tengo que saber de alguna forma poder ver esos gastos e ingresos propiamente. Ese 10% es para cualquier tipo de implementación que se pueda dar o cualquier tipo de emergencia, que entonces vamos a ver cuáles son esas emergencias que se pueden presentar. Pero en el presupuesto tengo que tener ese equilibrio de gastos e ingresos propiamente. Y dentro de esos recursos propiamente es todo el proceso de financiación y todo el proceso de operacionalización que yo necesito para poder hacer la tesis. Y debo de saber calcular los ingresos, los gastos y calcular la diferencia. El presupuesto es lo que decíamos, ese balance propiamente en ese sentido. Dentro del presupuesto de operaciones, tomando en cuenta ese 10% para gastos imprevistos, entonces, ¿qué me da a entender eso? Que no voy a trabajar sobre la totalidad del presupuesto que estoy solicitando o que yo había planteado. Por ejemplo, si yo puse el presupuesto 10,000 quetzales, tengo que manejar el 10%, que en este caso es 1,000. Entonces, mi presupuesto ya no va a ser sobre 10,000, va a ser sobre 9,000 propiamente, porque ese 10% lo tengo para gastos imprevistos. Si no se presenta, este 10% lo puedo invertir en alguno de los rubros propiamente, pero eso yo tengo que entregar ya un balance, pero eso más adelante. Pues, entonces, tengo que manejar sobre una cantidad. Si mi presupuesto es de 15,000 quetzales, pues voy a trabajar sobre 13,000 propiamente. Tengo que manejar un 10%. Es un consejo que se les da. Ya es decisión de ustedes si lo hacen o no. Dentro de ese presupuesto, debo de tomar en cuenta dos tipos de gastos, propiamente, a la hora de elaborar ese presupuesto. Aquí viene mucho en el aspecto de los que son de administración, o los que son de economía, o de auditoría. Imagínense, un auditor, un administrador de empresa, que no sepa hacer un presupuesto de su tesis. ¿Qué tipo de profesional me va a hacer en una empresa? Es lo que les vuelvo a repetir. Esto les va a abrir oportunidades laborales, oportunidades profesionales.
Es su tesis, no es la tesis del asesor, del encargado de metodología o de la empresa, es la tesis de usted. Mientras más detallada y mientras más organizada, habla bien de usted como profesional. Bueno, eso ya depende de la mentalidad que usted tenga. Dentro de los gastos hay dos tipos de costos o dos tipos de gastos. Tenemos los costos directos o gastos directos. Son aquellos que yo sé que tengo que gastar propiamente o tengo que invertir propiamente, pero ya tengo una cantidad determinada y no me puedo pasar de esa cantidad. Por ejemplo, necesito una computadora y puse que entre mi presupuesto esa computadora está entre 1,000 a 2,000 quetzales. Si consigo una y menos, pues mucho mejor. Pero si consigo una y 1,500, pues está dentro de mi presupuesto que yo tengo estandarizado. Aquí tengo que tomar en cuenta también lo que les decía, cuando voy a la imprenta, hacer cotizaciones propiamente. En mi facultad me están pidiendo 100 libros. Pues tengo un presupuesto para 150 páginas que va a llevar mi tesis propiamente. Entonces, cuando voy a la imprenta, me van a decir, pues miren, una tesis en blanco y negro le va a salir en 4,000 quetzales. Ojo, hagan en blanco y negro ustedes. Hay personas que les gusta hacer las tesis a color. Eso ya es cosa ya de ustedes. Pero por lógica, si voy a hacer una tesis a color, es más alto los costos, en ese sentido. Pero esa es decisión ya suya, pues, señor tío. Recuérdese, cuando usted va, hay muchas personas que hacen lo siguiente. Cuando van a hacer el capítulo 4, propiamente la presentación e interpretación de resultados, hacen las gráficas a color, propiamente. Pero cuando van a la imprenta, ahí le van a sacar fotocopia. Y en la tesis va a salir la gráfica en blanco y negro. Pues, hagamos las gráficas a blanco y negro, no la hagamos a color. Es gasto propiamente de tinta. Pero si usted la quiere hacer a color, es su tesis. Ahí a nadie le puede decir que no. Pues, tome en cuenta lo que les decía, los aspectos del pago del examen de graduación. Ojo, muchos cometieron un error a la hora de entregarme la tarea propiamente. Ojo a esto. Esto se aplica a la San Carlos como a la privada, pero más que todo un poco más a las privadas. Jamás de los jamases, el estudiante le paga al asesor. El estudiante no le paga al asesor por la tesis, por la asesoría. El que le paga es la universidad, propiamente, o el que le paga es la unidad académica. Hay personas que fueron contratadas para ser asesor. O si usted escogió al asesor, usted le está pidiendo a él tiempo, le está pidiendo de alguna forma ese apoyo. Claro, algunos podrán ver esto. Puchica, yo no voy a dar mi tiempo, no voy a dar mi experiencia, no me voy a dar mis conocimientos así de gratis. Pues es que ser asesor es más por vocación, por convicción, que propiamente sacarle algún tipo de provecho. En algunas unidades académicas o en algunas universidades sí le paga la misma unidad académica al asesor, pero eso ya es pago de ellos. Es que el problema es esto. Si yo como estudiante le pago a mi asesor, le estoy tirando la indirecta que me apruebe la tesis. Y no es así la cosa, pues en ese sentido. No sé, ¿qué pasa si el asesor no me la aprueba? Y yo le estoy pagando a él 2,000, 3,000 quetzales. Y él no me la aprobó. Empiezo ahí con problemas. Es que él se robó mis 2,000, 3,000 quetzales. Jamás de los jamases el estudiante, tanto en las privadas como en las San Carlos, le paga al asesor. Eso no va dentro del presupuesto. Ese pago lo hace la misma universidad o la misma unidad académica. Pues, otros gastos que usted sí debe tomar en cuenta propiamente es los aspectos de la fotocopia, lo que usted decía, si usted tiene que imprimir propiamente, o sea, usted ya tiene ciertos gastos determinados. Pero vienen otros gastos o costos, los que se conocen como costos indirectos. Son gastos que usted sabe que tiene que hacer, pero todavía no tiene determinada la cantidad. Va a manejarlo sobre un presupuesto, pero imaginemos, usted está en la capital y usted quiere hacer una tesis a su NIT que es Saltenango, está en su derecho, pues en ese sentido, o su EPS, pues en ese sentido. Entonces usted va a tomar una decisión. ¿Me voy de mi casa a su NIT o me quedo a vivir allá durante el tiempo que haga la tesis o el tiempo que haga el EPS? Más que todo, en los que hacen EPS, estos costos indirectos es donde ya tienen predeterminado cuánto me va a costar, por ejemplo, el alojamiento, el vestuario, el transporte, probablemente, la comida, por decirlo de alguna manera. Tengo presupuestado que voy a gastar, voy a poner una cantidad, puede ser que sea más, puede ser que sea menos, pero digamos 800 quetzales de alimentación mensual. Por ejemplo, los que hacen EPS, voy a estar trabajando 6 meses o 9 meses en la institución o en la comunidad.
Entonces, 800 por 6 propiamente, o 800 por 10 propiamente. Ahí sí ya se vuelve un poco más caro el EPS. Entonces ahí tendría que buscar patrocinio. Usemos un poquito la lógica. Pues si no tengo la capacidad financiera, pues no voy a incurrir en gastos tan onerosos. Pues busco un patrocinio en ese sentido. En este caso, podría ser que yo me vaya a una institución propiamente o me vaya a una comunidad y pues voy a estar quedándome, puedo quedarme en la casa de mi abuelo, en la casa de mi hermano o de alguien que esté conocido. Pues. Pero usted sabe el famoso refrán, el arrimado y el muerto al tercer día ya apesta. Pues, por lógica, por cortesía, por educación. Propiamente le voy a decir a la persona, mira, yo te puedo dar 800 quetzales o 1000 quetzales mensuales. Esta persona me va a decir, no, hombre, no te preocupes, sos mi hermano, sos mi nieto, sos mi sobrino, yo no te voy a cobrar nada. Por cortesía usted lo hace, pues, probablemente. Y usted dice, bueno, gracias, pues, ese dinero me va a servir para otros campos. Pero usted tiene que decirlo, no sea tan así, tan descarado, pues, ya por cortesía, por educación, dígalo, pues. Aspectos de teléfono, por ejemplo. Yo necesito tener conexión a internet. Porque aquí viene, por ejemplo, hay algunos benditos asesores que hacen esto, propiamente. Compañero, ya me enteré de que usted va a hacer su trabajo de campo. Nunca me estuvo orientando, nunca me guió, pero no sé cómo él se enteró de que ahora voy a hacer el trabajo de campo. Por favor, me hace un Facebook like o me hace una grabación en ese momento. Está bien, licenciado, uno dice. Y ahí vienen los gastos imprevistos, ese 10% propiamente, esa situación. Entonces tengo que ahora comprar una recarga o una tarjeta para poder hacer ese Facebook Live, porque el bendito señor me está pidiendo ver el proceso del trabajo de campo. Por ese sentido. Ahora, si me hace, o puede pasar lo siguiente. Hay asesores que dicen, yo quiero estar con usted cuando haga las encuestas, o quiero ver cuando usted haga esa mesa redonda propiamente, porque quiero verlo propiamente, o ahí me firma en ese proceso, pues en ese sentido. Entonces, ahí es donde usted tiene que tomar en cuenta esos gastos. Aspectos de mensajería propiamente. Vuelvo a repetir, aquellos asesores que se enteran de que usted está en esta fase propiamente. No sé cómo se enteraron, pero que se enteran. Entonces, le dicen lo siguiente. Compañera, compañero, por favor, me entregue un informe circunstanciado. ¿Se recuerdan los primeros informes que vimos allá cuando vimos el tema de informes en la primera clase? Aquellos informes técnicos, aquellos informes científicos propiamente. Entonces ellos me van a decir, quiero un informe técnico de cómo va con su tesis propiamente. Entonces usted le dice, licenciado, ¿se lo puedo mandar por correo o necesita impreso? No, lo necesito impreso. Ahora tengo que hacer ese informe. Imagínense, estoy en Escuintla. Le dice al licenciado, ¿te puedo ir yo o puedo mandar a otra persona? No importa, mande a otra persona. Ahora, tengo que mandar a alguien de Escuintla al SEGMA y del SEGMA a la universidad o a la oficina del licenciado. Son gastos imprevistos que no había, de alguna forma, sabía que se podían presentar, pero este señor me los está pidiendo ahora. Otro gasto imprevisto, y eso tarde o temprano nos va a pasar a todos. Enfermedades, accidentes. Voy en mi carro propiamente, tuve un choque. Tengo que pagar, pues, propiamente en ese sentido. Tal vez mi carro está asegurado, pero tengo que pagar una diferenciación, pero pues, en ese sentido. O si yo fui el culpable de ese accidente propiamente, pues tengo que darle algo a esta persona, porque si no se me va a volver un problema más serio, pues, en ese sentido. O alguna enfermedad. Imagínense, estoy como investigador, o tengo colaboradores. Miren, el caso de los colaboradores. Usted también por cortesía le va a dar una cuota mensual a esta persona. Claro, puede ser su esposo, su esposa, su hijo, pues, obviamente. No, mami, no, papi, no, hija, no, hijo. No sé cómo se trabaja usted con él o con ella, propiamente. No me pagues, yo estoy aquí para ayudar. Dice, bueno, gracias, pues, en ese sentido. Pero usted tiene que darle algún tipo como salario, por decirlo de una manera, pues. Pero esta persona o usted mismo tuvo alguna enfermedad gastrointestinal, una enfermedad respiratoria. Si usted de alguna forma le dio gripe, le dio alguna enfermedad, le dio cólera, tarde o temprano a todos nos va a dar COVID, pues en ese sentido. Entonces, usted tiene que tener algún tipo de precaución, algún tipo de compra de medicina para poder salir de esta enfermedad que usted está teniendo en ese proceso. O sea, hay que manejar ciertos aspectos. No sé, en ese sentido, si te van a presentar. Si no se presenta, pues ese dinero lo voy a invertir en otro rubro, pues en ese sentido, en otro apartado. Entonces, esos son los costos. En el caso de los vehículos, ojo, la depreciación, el vehículo, puede ser mi vehículo, pero se deprecia. La gasolina, los productos derivados del petróleo propiamente en el sentido. Yo tengo predeterminado que voy a gastar 300 quetzales de gasolina para ir a la empresa, puede ser algo así, porque van a hacer varias visitas. Pero usted sabe que la gasolina está en esa oferta y demanda.
sube o baja los precios. Tengo predeterminados 6 viajes, pero resulta que la gasolina ahora está a 50 quetzales el galón, propiamente, puede ser algo así. Entonces, allá solo puedo hacer 5 viajes. O tengo que ver de dónde saco el dinero para ese 6.º viaje, porque lo necesito realizar propiamente. Ahí vienen los gastos imprevistos, la depreciación de ese vehículo, la depreciación de mi vestuario. Ojo, en ese sentido, no voy a estar yo con pantalón formal y si tengo que hacer un trabajo de campo, pues en ese sentido, tengo que comprar algún tipo, o tener un tipo de material para hacer ese trabajo de campo, pues en ese sentido, o un tipo de presentación formal para cuando esté en la empresa o ante la persona a la cual voy a entrevistar, pues en ese sentido. Esos son los costos directos y los costos indirectos que debo de tomar en cuenta. Bueno, vamos al siguiente elemento, la bibliografía. La bibliografía es el 4º elemento que yo necesito para poder hacer mi marco administrativo. Es todo el material que yo utilicé para hacer el anteproyecto, más que todo cuando hice el marco teórico, en ese sentido. No les voy a, y aquí esto no es el curso propiamente, pero yo no les voy a decir cómo hacer una bibliografía. Y además eso ya lo vimos cuando vimos el tema de las fuentes de referencia o las fuentes bibliográficas. Y usted ha hecho bibliografías a lo largo de su carrera académica, pues en el sentido. Pero la bibliografía se divide en 5 apartados o lleva 5 secciones propiamente la bibliografía. La primera es las fuentes primarias, en este caso los libros, y las voy a colocar en orden de apellido, autor y toda la información que es ese libro. Ahí usted recuerda cuando vimos el tema de las fuentes, propiamente los tipos de criterio para poder seleccionar esos libros, o los tipos de criterios que yo manejo para poder seleccionar el material de consulta. Entonces la primera es libros. La segunda son fuentes, en este caso, hemerográficas. Si yo estoy utilizando revistas, periódicos, si estoy utilizando EPS, o estoy utilizando tesis, o estoy utilizando ETS, o cualquier tipo de trabajo académico, los primeros que vimos en la primera clase, pues en ese sentido. Tercero, fuentes secundarias. En este caso, muy pocos tesistas lo manejan en ese sentido. Las fuentes secundarias son si yo utilicé algún tipo de entrevista o hubo alguna persona que me orientó o me guió propiamente para hacer el proceso de la tesis. No son las entrevistas que voy a hacer en el marco metodológico, no, esas son aparte. Son personas que me han orientado o me han guiado propiamente para hacer el proceso de la tesis en ese sentido. Cuarto, las direcciones electrónicas, o sea, las páginas de internet. Recuerda cuando vimos las fuentes propiamente, es donde voy a manejar esos dominios propiamente. Y se recuerda que les di ciertos tips de qué dominios se pueden usar y qué dominios no puedo utilizar para manejar propiamente ese apartado. Y les mencionaba el uso de metabuscadores. En este caso, ahora cuando vimos el tema del marco teórico, les enseñaba a manejar Google académico. Pues, en el quinto, eso va para todos, pues, en este caso. Las leyes. No importa que sea de medicina, que sea de ingeniería, que sea de arquitectura, que sea de humanidades, que sea de cualquier otra carrera. En este, voy a utilizar siempre una ley que va a dar la sustentación legalista a mi proceso de investigación. Y si soy de derecho, pues tengo que utilizar algún código, algún reglamento, algún estatuto previamente o algún tratado internacional que dé la sustentación legal a mi tesis. Eso se aplica para todos. Recuerda cuando vimos el tema del marco teórico, algunos solo ponen código de trabajo, sí, pero ¿de dónde? En este caso tengo que poner código de trabajo, acuerdo gubernativo 17-85 del Congreso de la República, o la constitución política. Algunos solo ponen constitución política, pero Guatemala ha tenido como 10, 12 constituciones. ¿De cuál estamos hablando? Pues en este caso pone usted constitución política del año 1985, ratificada y firmada el 30 de mayo del año 1985 y entrada en vigencia el 14 de enero de 1986. Y ahí se tendrá que poner el capítulo, los que son de derecho conocimiento, capítulo, la sección, propiamente el artículo y la epígrafe propiamente. Tengo que poner todo eso dentro de la bibliografía. Pues. Bueno, ahí tenemos los 4 elementos para hacer el anteproyecto en el marco administrativo. Cronograma, recursos, presupuesto y bibliografía. Aquí es donde se termina el anteproyecto, en ese sentido, o el plan de investigación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Dísele pues. Si mi buen asesor o aquella persona que me ha estado acompañando ha venido paso por paso, pues ahorita ya le presento. Él ya no lo va a leer, porque él fue conmigo paso por paso. Entonces, ¿qué va a hacer el asesor?
En este caso, el asesor me va a dar un dictamen, donde el asesor aprueba el diseño. Con ese dictamen, voy con el encargado de metodología. El encargado de metodología, propiamente, va a revisar solo esa sección 3, propiamente, del anteproyecto, que se llama marco administrativo. Ahí él me podrá hacer algunas correcciones. Entonces le hago esas correcciones. Cuando él ya me da el visto bueno, propiamente me va a dar un tercer dictamen. Aprobación del punto de tesis, aprobación del diseño o anteproyecto. Hasta ahí es cuando ya tengo autorización para hacer el trabajo de campo. Allá puedo empezar a hacer ese trabajo de campo, puedo empezar a hacer esas entrevistas o puedo empezar a hacer esas técnicas o instrumentos que yo planteé en el marco metodológico. Bueno, eso es cuando el asesor me ha venido orientando. Pero se recuerden, aquellos asesores, yo no quiero nada por partes, a mí me entrega todo terminado. Está bien, licenciado, dicen así. Bueno, entonces ahora vengo, ya terminé mi anteproyecto, nunca me guió, nunca me orientó. Entonces ahora termino mi anteproyecto. El anteproyecto está sección 1, marco conceptual, sección 2, marco teórico, sección 3, marco metodológico, sección 4, marco administrativo y la bibliografía, que es lo que estamos viendo ahorita. Yo vengo y ahora se lo entrego. Ahora hay que esperar que este bendito señor o esta bendita señora a ver cuánto tiempo se van a tardar en leer ese anteproyecto. Se pueden tardar un día, 2 días, una semana, una quincena, un mes, un semestre. Vean, ahí es donde se vuelve lo burocrático y es donde se espera al estudiante. ¿Por qué no estuvo conmigo paso por paso? Ahora tengo que esperar. Ahora viene él y me dice, aquí está su anteproyecto. Ahora hay que ver qué observaciones, qué me plantea él de lo que está bien o de lo que está mal. Ahora tengo que confrontarlo y tengo que volver a hacer ese anteproyecto. Vean lo burocrático que se vuelve por algunos asesores propiamente en ese sentido. Cuando, si hicieran el proceso paso por paso con el estudiante, más ágil el proceso de graduación. Pues, pero eso ya depende de cada asesor. Pues, en ese sentido. Bueno, entonces, cuando él ya me da el visto bueno, pues vuelvo a repetir, me da el dictamen, llego al encargado de metodología y allá me va a aprobar en ese sentido. Es donde les decía, se vuelve burocrático la tesis. Algunos no me lo creían propiamente en ese sentido. No toman en cuenta la burocracia en ese sentido para la elaboración de la tesis. Bueno, entonces, bien. ¿Por qué tenemos aquí anexos, propiamente? Los anexos no van, ojo, pongan atención a esto, los anexos no van en el anteproyecto. Pero alguno me va a decir, ¿por qué entonces está aquí, propiamente? Los anexos es todo el material de apoyo que yo utilicé para hacer la tesis. Esto lo vamos a ver a más detalle allá en el informe final. En el informe final, yo voy a presentar los capítulos. Capítulo 1, marco conceptual. Capítulo 2, marco teórico. Capítulo 3, marco metodológico. Capítulo 4, presentación e interpretación de resultados. Y si quiere, pues le pongo capítulo 5, 6, 7, 8. Esa ya es mi tesis. Y alguno va a decir, ¿y dónde está el marco administrativo? El marco administrativo solo aparece en el anteproyecto. Pero en el informe final hay un apartado que se llama anexos. Y en los anexos voy a poner todo el material que yo utilicé para hacer la tesis. Ahí puedo poner gráficas, cuadros, mapas, organigramas y el anteproyecto. En el anteproyecto va el marco administrativo. O sea, repito, el marco administrativo solo me sirve para planificar la tesis. No va en el informe final, no va como un capítulo. Va a aparecer en la sección que se llama anexos propiamente, donde voy a incluir todo el material que yo utilicé de apoyo para poder hacer la tesis. Y uno de los elementos que yo utilicé de apoyo para poder hacer la tesis fue el anteproyecto. Y en el anteproyecto va esa cuarta sección que se llama marco administrativo. Todo esto propiamente en sí lleva un proceso de planificación, lleva un proceso de organización. Y lo que decíamos al inicio de la clase, ese marco administrativo es donde voy a poder obtener esa ordenación sistemática de todas las tareas para poder cumplir mis objetivos, mis metas, poder cumplir mi misión y visión hacia el proceso que yo estoy trabajando. Repito, esto requiere organización, requiere planificación y requiere detalle por parte del futuro profesional. Esto les va a abrir
muchas oportunidades laborales, le va a abrir muchas oportunidades profesionales en el tiro, para que usted pueda hacer bien ese proceso de su tesis. Si usted lo hace bien, en las empresas van a ver que usted tiene ese perfil adecuado para poder cumplir esos requerimientos que usted tiene. Pero si no, propiamente será sencillamente que usted lo está haciendo solo por salir del paso y deja mucho que desear como futuro profesional. Si usted no le puso dedicación y no le puso interés a su tesis, ¿cómo le va a poder poner algún tipo de interés o organización a proyectos dentro de una empresa, dentro del sector privado o del sector público en ese sentido? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Propiamente, solo permítanme un momentito en lo que regreso al salón con ustedes, en este sentido, para poder aclarar sus dudas respecto a la clase del día de hoy. Solo permítanme un momentito en lo que regreso al salón con ustedes. No sé si alguien quiere, en lo que regreso propiamente, alguien quiere abrir su micrófono y hacer una pregunta. Ahorita no puedo ver el chat propiamente. Gracias, José. Ahorita por el momento no me permite ver el chat, solo permítame en lo que regreso propiamente, porque estoy a través del canal de YouTube. Entonces, en lo que regreso propiamente a la sala con ustedes, en ese sentido. Entonces, vamos a ver, aquí ya estoy en ese apartado, vamos a, en lo que regreso. Entonces, cedo el uso del micrófono, cedo el uso de del chat para que usted pueda plantear propiamente todas sus dudas que usted tenga al respecto. Por favor, antes de responder sus preguntas, en ese sentido, repito, por favor, no se olviden de la tarea propiamente. Tienen una tarea, o tienen, pero un examen parcial, en ese sentido, y tienen un examen final. Tienen 8 días. Recuerden que eso desde hace 22 días que está habilitado. Muy poco. La sección A, muy pocos han hecho el examen parcial y muy pocos han hecho propiamente el examen final. En el examen parcial, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es su cronograma y su presupuesto. Recuerden que yo les manejé, hay una cantidad propiamente de 10,000 quetzales. ¿Recuerdan? Porque no me lo pedían. Pues, entonces, pues bueno, vamos a manejar el presupuesto en 10,000 quetzales. Pues, necesito que me entreguen un balance. Tiene que cuadrar eso en ese sentido y repartado pues, en esa situación. Y el cronograma de actividades para la realización de su tesis. Ese es el examen parcial y el examen final, que solo es una pregunta. Algunos sí lo han hecho, algunos han hecho primero el examen final y después van a entregar el examen parcial, pero tienen hasta dentro de 8 días. El 6 de mayo se cierra ese examen para que yo entre el 7 y el 13 de mayo pueda hacer los cuadros, subirlos a la Facultad de Ingeniería, que ellos los aprueben, ellos lo mandan a cursos libres y ya en el transcurso del mes le va a llegar su diploma, pues si usted aspira al diploma de aprobación de cursos libres, en este caso del curso elaboración y presentación de tesis. Entonces, les repito y les recuerdo, muy pocos han trabajado el examen parcial y el examen final. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran plantear? Cedo el uso del micrófono o el uso del chat. Pregunten, sin miedo, sin temor. Para estar en este curso. Bueno, la otra semana, en lo que se deciden preguntar, propiamente por el chat, o por donde ustedes quieran preguntar, la otra semana vamos a estar viendo cómo se hace la presentación, en este caso, del capítulo 4. Cómo se hace la presentación de la interpretación de resultados, propiamente. Eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana. Con esto, propiamente estamos llegando a 8 sesiones. El curso está dividido en 8 clases. Nos queda la clase número 9, donde vamos a ver la presentación de ese capítulo 4, que se llama presentación e interpretación de resultados, cómo se debe presentar propiamente ese capítulo. Vamos a ver la sesión número 10, que es el tema del plagio, y en la sesión número 11, que es la presentación del informe final de tesis. Cómo se presente y cómo se hace la defensa de un examen de graduación o la defensa de un examen de tesis. Qué preguntas les pueden hacer y cómo usted debe de llevar preparado propiamente para la defensa de ese examen o la aprobación de ese examen público. Entonces, son las 3 sesiones que nos hacen falta propiamente. Con eso estamos terminando el curso el 20 de mayo, propiamente, en ese sentido.
Vamos a ver, Karina. El tiempo prudencial para la elaboración de tesis, pues, Karina, eso es decisión suya. Usted determina el tiempo. Yo le he puesto aquí, donde algunos se han molestado, pues propiamente, yo le pongo con un tiempo prudencial, 9, 12, 18, 24 meses. Es el tiempo que usted le vaya a dedicar o el tiempo que usted le vaya a invertir a hacer la tesis. Karina, recuerde que usted tiene otras actividades, tiene actividades laborales, actividades familiares, actividades de pareja, actividades deportivas, actividades religiosas, tiene otros compromisos. No me venga con la idea de que 24/7 a la tesis, porque eso no se puede, pues, en ese sentido. Usted sabrá como repito, si le va a hacer 1 hora o 2 horas diarias, 1 hora o 2 horas propiamente a lo que sería la tesis. Ahora, ya aprobado el punto de tesis, se parte del... No, en ese caso no, Karina. Aprobado el punto de tesis, usted tiene que empezar a hacer el anteproyecto. En este caso, las pruebas piloto, lo que vimos antes, propiamente la visita a las instituciones, el diagnóstico del problema, la búsqueda de los antecedentes del problema para poder hacer el marco conceptual, luego de elaborar el marco conceptual, hacer el marco teórico, luego del marco teórico hacer el marco metodológico y luego el marco administrativo. Esa es la secuencia ordenada del anteproyecto propiamente. Entonces, ya aprobado el punto de tesis, usted tiene que empezar a hacer el anteproyecto. Aprobado el anteproyecto, ya le autorizan a hacer su trabajo de campo. Ya elaborado su trabajo de campo con esas técnicas e instrumentos que usted va a tener los datos, va a hacer el preinforme. Aprobado el preinforme, usted hace el informe final de la tesis, se lo aprueba su asesor propiamente y usted ya tendrá que llevarlo, y eso lo vamos a ver en la última clase, esos procedimientos burocráticos, ahí les voy a enseñar qué es lo que tienen que hacer ustedes para que les aprueben el punto de tesis y podrían buscar la fecha de graduación. Pero ese es el orden de la tesis, señor tío. Y es ahí donde le digo que eso me puede llevar 9, 12, 18, 24 o más tiempo para la elaboración de la tesis. Repito, Karina, yo no sé cómo usted va a dedicarse a hacer su tesis. 1 hora diaria o 2 horas diarias, 1 hora a la semana, no sé. Es organización de usted, Karina. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bueno, como a las 10 de la noche ya va a estar subida propiamente lo que es la sesión del día de hoy, va a estar subida a Wedi, propiamente en ese sentido, y va a estar subido a Claxon, y va a estar subido también el material para la próxima sesión, que tenemos el otro sábado, con cómo se hace la presentación de resultados o cómo se hace ese capítulo 4 de la tesis, en ese sentido. Capítulo 1 es el marco conceptual, capítulo 2 es el marco teórico, capítulo 3 el marco metodológico, y como les digo, el capítulo 4 es la presentación e interpretación de resultados. Ahí les voy a enseñar cómo se hace ese proceso, pero eso es la otra semana, pues, en ese sentido. El punto de tesis se puede ingresar durante el año, no hay fecha. Karina, no sé, ahí dependerá de su unidad académica. Hay unidades académicas que sí le ponen una fecha, le ponen determinado tiempo para que usted presente el punto de tesis, hay otras que no, cuando usted lo tenga. No, ahí sí no le puedo decir, depende de su unidad académica, como depende de su universidad. Hay universidades privadas que le dicen cuando usted tenga la propuesta o cuando usted tenga el anteproyecto, preséntela. O sea, no le puedo decir fechas en ese sentido. Eso ya dependerá. En algunas, pues es dependiendo de la unidad de tesis, propiamente, donde hay una calendarización. Supuestamente ahora con el proceso de las plataformas, supuestamente ahora en algunas unidades académicas, pues era supuestamente con usted estar enviándolo al correo o estar subiéndolo a la plataforma o estar enviándolo por correo o WhatsApp, pues supuestamente era más ágil. En algunos se puso más burocrático. En algunos usted lo envía ahorita y pasan 2, 3, 4 meses propiamente y ni siquiera me indican si voy bien o voy mal propiamente en ese sentido. Igual en universidades privadas. Y hay otras unidades académicas que crearon las aulas virtuales, propiamente donde se pide algún tipo de cita con el encargado de metodología, así como la estamos teniendo nosotros en este momento, porque algunos sí se lo tomaron muy a pecho esto, pues se los decía a los de EPS, es que algunos asesores o encargados de metodología sí se tomaron a pecho esto. Decían, está prohibido la reunión presencial. Sí, es cierto, pues estaba prohibido, pues.
pero no las reuniones virtuales. Es que algunos se la tomaron a pecho. Es que tal vez a través de la plataforma de Zoom o a través de la plataforma de Meet me van a pegar el COVID. Pues, no, es que hay algunos que se lo tomaron a pecho. O sea, se volvió muy burocrático, pues, en ese sentido. Vamos a ver, Juan Carlos, con respecto al presupuesto y cronograma que está pendiente, no hay un formato. No hay un formato, Juan Carlos, como usted lo haya enseñado, como usted ha aprendido a manejar ese presupuesto o ese cronograma. No, en este caso, usted ya lo mandó, Juan Carlos, y ahí le hice observaciones, ahí le puse algún tipo de retroalimentación. Yo aquí solo le estoy enseñando propiamente, le estoy creando, como le puse ahí, y creo que usted fue uno de los que ya lo envió, ahí le puse, estoy creándole una especie como de interés para que usted, cuando tenga que presentar, porque recuerde que no es conmigo, yo no soy el que le apruebo su tesis, yo no soy esa persona, sencillamente yo le estoy enseñando a cómo elaborar la tesis. Cuando usted la presente con el encargado de metodología o con su asesor en su unidad académica, entonces sí tiene que manejar ya un formato. Pues, aquí solo únicamente para que darles ese interés, ese gusanito, para que usted pueda hacer una buena tesis. Pues, esto ya dependerá de usted si acepta o no las sugerencias que yo le estoy dando. En este caso, yo aquí le presenté un formato, pero eso no significa que sea el formato en su unidad académica. Pues, en ese sentido. Entonces, Juan Carlos, si usted ya lo tiene presentado, yo le puse ahí retroalimentación. Pues, en ese sentido. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Si no, pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. Voy a finalizar en este momento la grabación, en ese sentido, y nos estamos viendo entonces el próximo sábado, siempre a las 3 de la tarde. Como siempre les he dicho, éxitos, triunfos, bendiciones para cada uno, que esta semana laboral, esta semana académica, ya sé que algunos están ya en exámenes finales propiamente, pues puedan salir lo más pronto posible. Yo sé que algunos ya van a terminar su semestre. Bueno, estamos a principios de mayo, pues supuestamente el semestre se termina a mediados de mayo, pues, o a finales de mayo, pues, pero algunas ya la están terminando, pues, eso ya dependerá propiamente de usted. Entonces, nos estamos viendo el próximo sábado con el tema presentación y elaboración de resultados finales para el capítulo 4. Y eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana. Entonces, gracias, Clara. Entonces, éxitos, bendiciones y triunfos para cada uno de ustedes. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias.